salvaje cabello rubio oscuro ondeaba con el viento mientras sus ojos marrones miraban todo con familiaridad. Tomando una respiración profunda del aire normalmente tóxico, todo el hexágono azul parpadeó ligeramente alrededor de su rostro. Miles suspiró y saltó de la plataforma de metal. ¿Por qué no estaba en medio de la caída inconsciente y la muerte era simple? Sujetado firmemente alrededor de su cintura había un cinturón de metal y material sintético gris oscuro, la delgada línea en él brillaba con un tenue azul con energía alienígena, Alamand. Era un Tech Exopack, la actualización del Exopack V1. 2, y vaya actualización que era, este usaba tecnología más allá del entendimiento de Miles o de cualquier otra persona excepto por un individuo, es el creador, pero el chico sabía que este dispositivo funcionaba con un principio similar al del Jack Force Field. Una tecnología que no podía comprender y no podría sin incontables décadas de estudio y aumentos para mejorar sus facultades mentales. Este cinturón era una versión miniaturizada que emitía un campo de fuerza débil que le otorgaba a Pandora una protección térmica menor y contra radiaciones peligrosas y la capacidad de respirar. Básicamente filtraba cualquier cosa peligrosa para el portador actual, aunque no lo protegía físicamente de nada más fuerte que una bala de pequeño calibre. Tenía más funciones, pero su principal ventaja era que permitía al portador funcionar como si no tuviera nada encima. Su amigo Nutria Cyborg flotaba detrás de él en silencio mientras avanzaba por el camino despejado frente a él que conducía a la densa jungla, una que conocía como la palma de su mano. 3 docenas de metros en la jungla y una anima enorme estaba siguiendo al niño humano inconsciente. La criatura se acercó con su garra negra obsidiana perversamente afilada equivalente a la más alta de los Navi en tamaño. Se tocaron como una canción de cuna mortal pero que sería inaudible gracias al sonido de la naturaleza y su alta frecuencia. Solo aquellos dotados de un sentido excepcional del oído tendrían el disgusto de escuchar tal sonido. Como tal, Miles no reaccionó mientras lo arrastraban, solo una vez que la criatura estaba justo detrás, respirándole en la nuca con 4 ojos mirándolo fijamente con una inteligencia que ninguna bestia así debería tener. Miles finalmente sintió que algo andaba mal. Pero ya era demasiado tarde para que el preadolescente reaccionara, solo sus ojos se dilataron al sentir que sus pies dejaban el suelo en contra de su voluntad. Su corazón se sentía como si fuera a explotar fuera de su pecho todo el tiempo. Un grito desgarrador de Sok que sonaba como un prolongado «mierda» se le escapó. Pero todo se detuvo cuando su jefe lo agarró de nuevo y luego lo colocó en un lugar cálido y acogedor. «Ah. Eres solo tú, Gladius. Me asustaste muchísimo», jaja, se rió Miles bastante torpemente mirando la enorme cabeza del gran austrapede que lo miraba, con sus 2 pares de ojos llenos de diversión. Acababa de ser colocado en la bolsa ventral de un enorme pájaro con garras, bastante similar pero diferente del marsupial de la Tierra, todos extintos en estado salvaje. «¿Y por qué no me dijiste nada, Cupla? Se supone que debes protegerme o informarme de las amenazas», dijo el niño con ira ante la grave traición apuntando con el dedo a la nutria que flotaba mientras Gladius comenzaba su caminata, paso largo a paso largo, sacudiendo el punto de vista del niño. Cupla contesta con seriedad y diversión, a Miles le falta conciencia, por suerte fue Gladius y Cupla no es una muleta. La voz sintética de la nutria resonó y Miles no pudo reprenderla, aunque el chico estaba bastante seguro de que no era Cupla el que estaba detrás de todo. Aún así, se quejó en relativo silencio sobre lo injusto que era, pero finalmente se calmó a medida que avanzaban más en la isla. Ella no está aquí, pensó Miles ante la falta de la encantadora y hechizante mujer Navi de cabello blanco puro, más allá de lo normal pero perezosa, que usualmente estaba cerca del joven árbol de las almas por el que estaban pasando. ¿Está con papá? Probablemente, se preguntó. Si entendía bien, era la esposa de su padre, pero no podía entenderla. No se parecía a ninguna de las personas con las que había hablado, se parecía mucho a su padre, pero ambos eran muy diferentes en su forma de pensar y actuar. Kiri la llamaba madre de todo, al igual que Moat, y eso se correlacionaba con el nombre Navi en cuestión, que era Ejwa, pero para su joven mente, no podía ser posible que ella fuera la verdadera diosa, quizás un fragmento de alguna manera. En cualquier caso, ella no era un bosque, sino una Navi, aunque la más singular de todas las que conocía, pero una de todas. Una cantidad aparentemente aleatoria e irregular de Navi, incluso algunos humanos, la veneraban y la trataban como una divinidad y un ser superior. En cuanto a esto último, podía estar de acuerdo, desde su disposición y presencia hasta su movimiento, mirada y como estar cerca de ella traía una sensación de absoluta inferioridad y un profundo reconocimiento de la propia debilidad. Este tipo de cosas eran imposibles de no notar. Fue igual que con su padre y eso explicaba por qué el posthumano la aceptaba a ella y solo a ella. No por falta de opciones, sino porque no merecían su atención, pero sí su amor. Una cosa que molestó a Miles fue que el poco tiempo que su padre podía dedicarle se redujo debido a ella, pero Liam fue directo al respecto. Esto no cambiará en el futuro previsible. Continuará así,
ya que tiene muchos otros proyectos en los que trabajar y no puede separarse. El niño entendió esto más que cualquier otro, se jactó mucho de lo que su padre adoptivo podía hacer, había hecho y estaba haciendo y la gran importancia para todos detrás de sus acciones, pero Miles no estaba contento con esta situación al final del día. En cuanto a sus padres biológicos. Bueno, nunca le fue oculto cómo se dio cuenta hace una semana, su padre nunca mintió, fue honesto, demasiado a veces para muchos, pero eso no significaba que hablara de todo o respondiera todo sin razón. Los mortales comunes no tenían acceso a cierta información porque conocerla sería peligroso e inútil ya que no podrían hacer nada con ella. Su padre guió a otros para que formaran sus respuestas y opiniones, particularmente en asuntos tan delicados relacionados con el reino de las emociones caóticas e ilógicas, donde las matemáticas fallaban. Un asunto delicado que Miles descubrió mientras estaba haciendo un examen dado por Liam. Un descubrimiento que realmente deseaba no haber hecho, ya que le trajo una gran vergüenza. Era una práctica de combate de rutina en la que necesitaba luchar contra robots mientras estaba discapacitado por errores artificiales y fallas en el marco y sistema de su mech. Era una carrera contra el tiempo en la que necesitaba solucionar este problema mientras se defendía y luego ganar o concentrarse en ganar y no solucionar el problema mientras empeoraba cada vez más. Se topó aleatoriamente con esos documentos imparciales y altamente detallados relacionados con sus padres biológicos mientras intentaba corregir un error que causaba un retraso masivo de un segundo en la mano derecha del mech, entre este y su movimiento. Los documentos ni siquiera estaban escondidos, simplemente nunca los encontró hasta ahora porque no los buscó. Por razones obvias, ¿quién piensa que tal información estaría aquí? Y en este punto, no estaba pensando en quiénes eran sus padres biológicos, uno podría ser considerado malo pero el otro. El otro era un monstruo con piel humana y eso sería decirlo muy a la ligera. Francamente, no quería creer que fuera la verdad. Necesitaba respuestas habladas. ¿Ca? El graznido inquisitivo de Gladius sacó a Miles. De su ensoñación, sus ojos vislumbraron la mansión de alta tecnología fusionada con la flora silvestre local. Saliendo de la bolsa ventral, se despidió del gran austrapedio con un gesto, un movimiento que recibió una respuesta similar. Después de esto Miles se apresuró a llegar a la mansión, la gran puerta se abrió ante él automáticamente y entró con gran familiaridad. Lo primero que uno podía notar, además de la gran tecnología presente, el nivel inhumano de las organizaciones, la estética casi alienígena y la calidad imposible de todo lo que estaba a la vista, era que la casa estaba preparada para criaturas mucho más grandes que el tamaño normal de los humanos. Desde puertas, tazas, sillas y prácticamente todo lo que se pueda imaginar, sin embargo, no fue un problema para Miles, había un lugar para acomodar el problema relacionado con su déficit vertical. Un déficit que esperaba que no se mantuviera así por mucho tiempo, entendía que nunca llegaría a crecer tanto, pero podía esperar crecer hasta una altura en la que no fuera solo un enano, al menos para Kiri. Cupla tampoco lo fue, ya que la nutria piaba y flotaba feliz sobre el enorme sofá negro obsidiana y se dejaba caer en él antes de empezar a roncar. La espuma viscoelástica de avanzada tecnología se dobla y forma el lugar de descanso más cómodo. Miles puso los ojos en blanco al ver lo que había visto y, al girar a la derecha, entró en un pasillo corto. Al final, una puerta se abrió y entró pavoneándose. Una pantalla holográfica cobró vida, pero en cuanto lo hizo, el botón del nivel 3 se presionó y la puerta se cerró. Nada de lo que sucedió fue realmente automatizado, todo estaba bajo el control de su padre, una simple extensión de su voluntad y su cuerpo. El descenso fue suave y silencioso, el único sonido era el de su respiración y sus latidos cardíacos, solo cuando la puerta se abrió de nuevo y él caminó, el silencio general se rompió. Lo que lo recibió fue una habitación verdaderamente enorme que carecía de una pared ya que había una abertura que conducía al exterior, el acantilado. Justo antes de la caída había una figura vagamente humanoide de material sintético de gris brillante y azul eléctrico arrodillada sobre una enorme pierna metálica denigrada con uno de sus puños igualmente enormes, sirviendo como apoyo adicional. Si se pusiera de pie, alcanzaría 5 metros del techo, a una altura de aproximadamente 18 metros, 59 pies. Sabía lo que era, un mecha, un mech para ser exactos, y estaban trabajando en él para él. Era la razón por la que Miles estaba allí hoy, pero no estaba tan emocionado como debería y sabía por qué. El torso del mech se abrió revelando tanto una estructura sintética como un tejido orgánico negro que pulsaba con luz azul, dos características principales de Tech. Desde donde debería estar el corazón de un humano había una extraña esfera de color cegador y de ella varios cables que se fusionaron en uno mientras los scouts se reunían a su alrededor. Buenas tardes Miles, retumbó una voz profunda desde el otro lado de la habitación, cuyo dueño no era otro que su padre, Liam, un hombre completamente blindado, de 2,62 metros de altura y con sus dos iris de color plata pura adornados con una suave energía azul y púrpura fijados en el individuo en cuestión. Hola papá y...
Ella, dijo el niño con voz algo tensa y conflictiva, solo recibió una mirada con una sonrisa imperceptible de la carta, una señal de que ella reconocía su existencia, pero no mucho más. Luego miró intensamente a los ojos de Liam, sin que él lo supiera. Los dos estaban teniendo una discusión ciónica que concluyó en un beso corto con él encogiéndose ante la vista antes de que la nave moviera su larga cola y saltara del acantilado. Miles miró la escena que se desarrollaba sin sentir ni un ápice de sorpresa, ni siquiera sintió shock cuando la vio levantarse sin ayuda en su cuerpo, como si supusiera que se debía a algún tipo de dispositivo. Caminó lentamente, su mirada nerviosa alternaba entre la silla que crecía del suelo y el cable conectado a ella mezclándose con el que sobresalía del corazón del mecha arrodillado. Su lenguaje corporal, sus microexpresiones y su olor, aunque intentara ocultarlo, eran tan evidentes para el posthumano que bien podrían estar escritos en letras grandes en la frente de su hijo adoptivo. La suma de la lectura de los signos vitales de Miles en el cinturón y el conocimiento para explicar la situación hicieron que esto fuera aún más obvio de lo que estaba pasando. Como pensaba. No es uno de los peores escenarios. Es una visión desagradable, no debería tener que pasar por esto. No es más que una víctima de las circunstancias. Pero es un paso que debe dar en algún momento y cuanto antes, mejor. Liam analizó internamente la situación con bastante frialdad, ya que comprendió lo que debía estar sucediendo dentro de la cabeza del preadolescente y no había mucho que hacer excepto responder honestamente de acuerdo con sus dudas y preguntas. ¿Estás bien, Miles? Y así preguntó agachándose pero aún con su tamaño, era unas cuantas cabezas más alto que el chico, y mientras intentaba mantener el contacto visual notó que Miles tenía algunas dificultades para hacerlo. He leído el documento sobre mis padres biológicos. Lo que han hecho. ¿Los demás me odiarán si se enteran? ¿Kiri me odiará? ¿Todos me odiarán? ¿Me odias?, soltó el chico mirando hacia el suelo, su cuerpo temblando ante las implicación que contenía el hecho de que su padre biológico fue inmolado en una explosión hecha por Liam. Y si no era Liam, ¿qué pasaba con los demás? Estaba muy contento de que nunca lo hubieran compartido, pero aún así tuvo un gran efecto en su persona. Mouse, no te voy a mentir, aunque pueda doler oírlo y no lo entiendas ahora. La respuesta más honesta que yo y cualquiera podemos darte es que depende de cada individuo, lamentablemente nunca habrá una verdad universal para esto. Eso no significa que sus sentimientos representen la realidad o estén justificados, solo existe la verdad objetiva, luego están las opiniones y el odio ciego por un niño inocente es exclusivo de ese reino, dijo Liam en un tono inquietantemente tranquilo mientras colocaba su dedo blindado debajo de la barbilla de Miles para que el niño mirara sus ojos inhumanos, el frío metal eliminó el aturdimiento del niño. Para mí no te odio, eres mi hijo aunque no seas de mi sangre, nuestra relación puede que no sea perfecta pero es lo que es. No te odio ni albergo ningún sentimiento negativo por lo que eres y quienes son tus padres biológicos, los pecados de los padres no son los del hijo. Las acciones de Paso Corro y Mouse Quaritch no son tuyas y nunca deberías pensar así, particularmente por este último. Comenzó sonriendo levemente al ver cómo Miles se relajaba ante sus palabras. Gracias, papá, dijo el niño, una sonrisa propia, aunque forzada, floreció en sus rasgos. Sus ojos enrojecidos se llenaron de alivio mientras abrazaba al posthumano mucho más grande cuyo musculoso cuello blindado era casi tan grueso como su torso. Miles, ¿aún quieres continuar con lo planeado para hoy? Una vez terminado el abrazo dijo Liam y la respuesta que obtuvo fue una sonrisa un poco más grande y un asentimiento positivo. Mi P@Treon si quieres darme dinero y tener capítulos terminados con antelación entre 18 a 20. P@Treon. Como usuario, U igual a 60424165. Bien, como siempre, siéntate en la silla y no te muevas mientras coloco todo, dijo Liam después de que Miles decidiera continuar y hacer lo que estaba planeado para hoy. Era una rutina, pero una rutina necesaria. No era para pilotar el mech que estaba arrodillado detrás de ellos ni nada por el estilo, el chico era demasiado joven para eso. Pilotar un mech era más como pilotar un vehículo común y corriente o el de otro mecha. Pilotar un mech era volverse uno con la máquina de una manera que las palabras no podrían describir. Y no fue de una manera filosófica, fue lo que sucedió de la manera más literal. Pilotar un mech como tal implicaba mucho más y tenía efectos duraderos en el cuerpo y la psique del piloto que conducían a cambios en la mentalidad, debido a los cambios impredecibles en la química cerebral y la organización de las neuronas. Estos eran efectos secundarios que no eran específicamente negativos e incluso mejorarían el rendimiento de un piloto, pero Liam no quería que esto le sucediera a la mente y al cuerpo en desarrollo de su hijo adoptivo, incluso si estos efectos secundarios llevarían al niño a ser un piloto inhumanamente bueno a un ritmo exponencialmente más rápido. Pero, ¿qué sentido tendría esto? Moldearía la mente y el cuerpo de Miles con ese único propósito, en cierto modo, un arma con un solo propósito.
Miles se perdería en la máquina si comenzaba ahora, su humanidad se perdería y, a largo plazo, pilotar un mech durante un periodo prolongado era algo que debía hacerse con meticulosidad. Fue por su estimación y conocimiento y por el de Ejwa. Todo lo relacionado con la mente no era motivo de risa, más aún cuando se trataba de algo tan complejo en un individuo tan joven y maleable. Liam necesitaba datos para evitar posibles problemas, pero también para entrenar al chico y controlarlo periódicamente. Pero valdría la pena, no solo por el futuro inmediato, sino por lo que está por venir a largo plazo. Los mechs y los exomechs, una variante más pequeña del primer modelo, eran herramientas versátiles y armas de potencia extrema según lo que se les acoplara, ya que el límite del videojuego se había ido y las posibilidades eran prácticamente infinitas. Y eso sin hablar de la versión grande que podía partir montañas con una espada de energía obscenamente grande, más larga que el más grande de los Tulkuns toros. Esto también dará una idea de cómo sus emociones afectarán la conexión. Todos los parámetros deben ser lo más altos posibles para su seguridad y rendimiento y el de los demás, pensó Liam, quien no es el mayor fanático de usar a Miles como conejillo de indias. Pero, por mucho que así fuera, todo estaba más allá de toda medida y se sentía algo bien experimentar emociones normales. Añadiendo que Miles no era el único sobre el que Liam reunía datos para la sincronización segura de la mente y la tecnología. Fue en otras circunstancias y con voluntarios, en su mayoría de los mineros ya que era para mejorar sus trajes AMP pero no solo, sino que hizo algo similar por el voluntario Navi, con esto obtuvo cientos de terabytes de información para trabajar a su manera de sortear los potenciales problemas que pudieran surgir. Cierra los ojos, respira profundamente, tranquiliza tu corazón y ordena tus pensamientos tanto como puedas, instruyó Liam mientras el niño se sentaba en la silla. La suave superficie sintética del respaldo abrazaba su forma mientras hacía lo que le pedía. Sintió una sensación de frío que se movía entre la espalda y la cabeza, el metal vivo se movía lentamente como un músculo mientras se arrastraba hacia la zona de su cuerpo donde su sistema nervioso era más accesible, no muy diferente de lo que le pasó a Liam cuando fue conectado a un árbol del alma. Fue inspirado exactamente por eso. Entonces, el dolor intenso pero breve que se esperaba surgió de la conexión que se estaba formando. Tenía la forma de 3 puntos de dolor cortos pero agudos, como zarcillos del grosor de un cabello que se dirigían hacia la nuca, la mitad de la vértebra torácica y el final de la vértebra lumbar. Pero Miles no se inmutó ante esto, solo una pequeña contracción de incomodidad se reflejó en su rostro, pero desapareció con la misma rapidez, la conexión impidió que el dolor se registrara. No habrá daños permanentes, pero habría sido menos desagradable si hubiera tenido un implante de muestra. Por desgracia, esto es una imposibilidad actual. Los aumentos cibernéticos solucionarían esto, pero solo cuando esté completamente desarrollado, comentó Liam internamente mientras observaba la conexión que se estaba produciendo, sin intervenir ni ayudar, solo estaba allí para detener todo si algo salía mal. Manténganse concentrados. Bien, procedan como repetimos la última vez. Lento y constante, no hay necesidad de apresurar las cosas, elogió suavemente el posthumano mientras la sincronización continuaba sin problemas, pasando la marca del 20%, luego del 40%, luego del 60% antes de detenerse exactamente en el 79-74%. No progresó más, pero tampoco retrocedió, y para un humano fue una puntuación muy alta y casi imposible de cambiar debido a la naturaleza de la sincronización. Funcionaba sobre la resonancia de la mente y del alma, algo comparable al ADN, un código único para cada individuo. Se podía alterar, pero no mucho, y si eso sucediera, sería malo, muy malo. Esa resonancia del mech era lo que representaba esos porcentajes, pero si el piloto no podía cambiar en ese aspecto la máquina sí podía. Se hizo construyendo uno que fuera perfecto para ellos, en este caso, Miles, y fue por eso que exactamente cuando el posthumano operó el sistema modificado, el porcentaje aumentó al 84,52%. Además de eso, sería increíblemente peligroso, salvo 2 casos especiales en los que Liam podría considerarse parte de ambos. La primera era que era él, el mech era parte de él y no había nada con lo que resonara parte de sí mismo. La segunda era lo que teorizaba que estaba pasando, una ascensión que no podía detener y de la que esencialmente no sabía nada aparte de un posible resultado. Pero si esta sincronización se pusiera en porcentajes, entonces estaría tan por encima del 100% que la hazaña casi inhumana que Miles estaba haciendo actualmente con su entrenamiento y puro talento pasaría como un dato ligeramente interesante, aunque bastante aburrido. Excelente, Miles. Intenta flexionar la mano izquierda, le indicó y el chico hizo lo que le pidió. Luego continuó con el ejercicio. Bien, entonces intenta hacer lo mismo con la mano izquierda del mech pero sin mover la mano real. Luego haz ambas cosas.
Así transcurrieron las siguientes 3 horas, una pausa de 10 minutos cada 30 minutos de ejercicios que, aunque aparentemente sencillos, eran relativamente exigentes mentalmente y ganaban en complejidad a medida que pasaba el tiempo. Fueron de Miles cerrando los puños y de Meg haciendo lenguaje de señas y, para los más difíciles, por fuera de lugar que pareciera, malabarismos. Se trataba de entrenar la conciencia y el subconsciente de Miles para que no confundiera el verdadero cuerpo con la extensión de metal viviente de casi 20 metros de altura y más. También ayudó en el control motor y la destreza y, en general, fue una experiencia agradable para ambos, fue bastante lúdica y atractiva. Era necesario que el niño todavía tuviera 10 años, tan inteligente y maduro como podría ser para su edad. Después de esto, tuvieron una comida que consistía en un filete de acula marinado, cocinado a la perfección en una parrilla de piedra, con una variedad de verduras ahumadas de Pandora, comestibles para los humanos. Para Liam, lo importante era estar con su hijo adoptivo más que llenar su estómago. Para él, la comida nunca fue tan importante, no se habría convertido en sous chef ni habría ido a la escuela culinaria si ese fuera el caso. Todavía hoy comer sin ingerir un mínimo de 10 kilos de alimentos altamente nutritivos sería una gran pérdida de tiempo si lo que se busca es algo mínimamente sofisticado. Necesitaba un flujo constante de nutrientes debido a la enorme cantidad de calorías que debía consumir diariamente simplemente para mantener su cuerpo en forma, sin olvidar su crecimiento incontrolable que se estaba convirtiendo en una fuente de preocupación que ya había anticipado. Las leyes cúbicas existían y él estaba sintiendo su efecto en más de un sentido. Dejando esto de lado, después de la cena y un tiempo seguro para que Miles no vomitara debido a la actividad intensa, Liam preguntó con una gran sonrisa, ¿quieres surfear esta noche? El niño parpadeó e inclinó la cabeza confundido. No entendía lo que significaba la palabra surf, nunca la había escuchado antes, pero eso no impidió que después de un breve segundo gritara Sid 2 papá, de pura emoción. Aún así entendía que era para una actividad divertida. Una emoción que se transformó en júbilo cuando Liam agitó su mano izquierda y el aire se movió. De su movimiento se manifestó un objeto de su inventario, era una elegante tabla de surf metálica de la naturaleza de Tech. Su largo cuerpo se elevó medio metro por encima del suelo, luego de su parte media y baja se despegó un esqueleto de metal, seguido pronto por 2 más pequeños en la punta de la tabla. Pero eso no terminó, desde esas nuevas estructuras una luz dura y azul se hizo realidad formando una magnífica vela en su parte superior y 3 aletas con forma de alas en las otras 3. Se trataba de un Jack Haversail, una mezcla entre un auténtico overboard, una tabla de surf, una tabla de flauta y una vela. Un vehículo bastante interesante en general que podía utilizarse prácticamente en cualquier terreno, incluso en el cielo, pero que exigía una gran habilidad. Y así transcurrió el resto del día, hasta que Liam arropó a Miles, completamente exhausto, en la cama. Era uno de los pocos días que podían pasar juntos, así que lo recordaron con cariño. De esta manera el tiempo transcurría, se trabajaba en planes a medida que los recursos fluían en gran cantidad y hoy era el día en que se completaría la tercera parte de uno de esos planes, un plan que debía proteger a Pandora en su totalidad de amenazas extraterrestres. Estaba en la parte más profunda de las montañas Aleluya, una zona donde los vórtices magnéticos eran más fuertes. Por lo tanto, toda la tecnología convencional que dependía del magnetismo quedaría obsoleta o su función basada en él fallaría. Las anomalías magnéticas eran tan fuertes en ciertos puntos que la mayor parte del material magnético se alteraría físicamente. Fue en esta misma zona, entre la estructura de piedra con forma de caja torácica, donde crecía el árbol de las almas más antiguo del continente y uno de los más antiguos de la Luna. En este lugar, 1 kilómetro al norte de este árbol de las almas, había una escena donde solo las palabras divino y milagro podrían usarse como una descripción adecuada. Los que habían oído de lo que se iba a construir hoy habían venido para tener la oportunidad de presenciar este evento, eran de muchos clanes Na'vi, los Omaticaya, Olanji, Tipani, Anurai, Tairanji y más, incluso los clanes recursivos del Mar del Este como los Met-Cayena habían venido. Pero los Na'vi no fueron los únicos en venir, 2/3 de la población de Housekeer habían venido a presenciar esto, y no era un espectáculo reservado solo para los de las tierras. Las cámaras remotas Tech estaban flotando por todas partes enviando imágenes en vivo a los Tulkuns. El que estaba detrás de todo estaba colocando su mano izquierda sobre el cristal brillante incrustado encima de un pequeño pilar de metal, una terminal. Estaba conectado a líneas azules en el epicentro de una plataforma circular de metal de 100 metros de diámetro, la antítesis de la naturaleza primigenia del entorno pero no estaba fuera de lugar. El que estaba en el medio de esta plataforma era el Padre Todopoderoso. Su cuerpo alto y musculoso estaba cubierto por su armadura Tech que le cubría la cabeza, ya que no ocultaba su rostro, dejando que todos vieran su cabello castaño oscuro trenzado, su barba prolijamente recortada del mismo color, su piel bronceada, su iris plateado dilatado con la vena dentro y alrededor de sus ojos brillando con un azul profundo y púrpura.
Todas esas características se fusionaron para formar un rostro inhumano de pura concentración mientras trabajaba en la tarea en cuestión. Estaba en un estado de trance mientras que desde arriba de él se formaba la parte superior de una torre, su tamaño comparable al dosel de 1 m, pero era solo el comienzo. Las criaturas robóticas trabajaban a su voluntad, las tres matriz en grámica artificial, sus hijos de metal como los tituló Ejwa, obedecieron sus instrucciones con el límite máximo de su poder de procesamiento. Desde el primero y más antiguo ARCS, la conciencia general de los Tax Traders, hasta el segundo Excursor, la conciencia de los Scouts hasta el último y más joven, Execute, la conciencia de los Enforcer, criaturas cuadrúpedas de la mitad del tamaño de los Thanators pero igual de fuertes y capaces de caminar sobre todas y cada una de las superficies mientras poseen la habilidad de teletransportarse siempre que tengan suficiente elemento. Se contaban por miles esos tres tipos de criaturas Tech, muchas de ellas construidas únicamente para este propósito. Cabe destacar que los Scouts eran los más numerosos. Todos ellos actuaban solos, como una colonia de hormigas o una colmena de abejas, pero más en cada punto, trabajaban juntos en perfecta armonía mientras ensamblaban la gigantesca estructura sobre el de arriba a abajo, teletransportándose pieza por pieza prefabricada en un ciclo sin fin. Millones de piezas que se conectaban siguiendo su diseño hasta el último detalle, nada que no fuera la perfección sería tolerado. En cuestión de minutos, el impacto de todo este crecimiento de la torre llegó a su fin, como debía ser la bien engrasada máquina que fue su creación, controlada por su decreto, la razón de esta velocidad. Las miles de horas vertidas detrás del plus necesario para que fuera también posible. Nadie se atrevía a hablar ni a emitir ruidos, pero se atrevía a moverse, ya que el sonido de la fauna había desaparecido hacía tiempo. El rombo de metal en el centro de su parte superior, un símbolo omnipresente en la creación del Padre Todopoderoso, incluso en esta extraña pieza de metal en su muñeca izquierda. Esta estructura destelló de un verde brillante, emitiendo un sonido que sonaba similar al de un crujido amortiguado, y luego destelló una y otra vez. El tejido negro visible plagado de venas azules dentro de la estructura de un edificio de 1,5 kilómetros de largo, 49-21 pies, de estética alienígena se iluminó con cada uno de esos destellos verdes. Cada destello parecía hacerse progresivamente más fuerte, el eclipse ascendente de Polifemo sobre los dos soles mostraba a los humanos que la fauna y la flora estaban en ritmo con esos destellos. Es un latido. Sus latidos. Del tío Liem y Ejwa, Kiri, parada a la derecha de su conmocionada madre, murmuró entre dientes, sus ojos se movieron del posthumano al Navi de ojos rosados que descendía desde su escondite hacia su compañero. El joven avatar fue el primero, pero no el único, en remarcar lo que representaban esos destellos, pero ninguno tuvo tiempo de procesar nada más allá de que la Navi de cabello blanco había llegado a Liem, solo ahora la Navi la notó. Entonces colocó su frente con complejas marcas de nacimiento más parecidas a tatuajes en la frente de él, sus ojos se enfocaron en los demás antes de que la torre comenzara a elevarse y cuando alcanzó el doble de su altura en distancia desde el suelo crepitó con una iluminación blanca pura, y con un boom silencioso disparó un rayo de un verde igualmente puro al cielo. El obelisco verde ha sido activado. Mi P@Treon si quieres darme dinero y tener capítulos terminados con antelación entre 18 a 20. P@Treon. Como usuario, U igual a 60424165. Obeliscos, alienígenas gigantes y misteriosas torres de metal que disparaban rayos de color desde sus puntas hacia el cielo, sonidos siniestros producidos por sus cuerpos. En su base había una terminal que crecía desde el centro de una plataforma donde se podían fabricar unos pocos elementos seleccionados y el lugar para ser teletransportado a varias arenas. Así eran en el videojuego, y también en la historia se decía que eran una herramienta para que un supervisor pudiera doblegar el arca a su voluntad como si fuera un juego de tipo sandbox. Pero eso era en el videojuego, Liem no poseía todo el conocimiento para recrear estas estructuras, y mucho menos el inmenso apoyo que había detrás de ellas. Necesitaba construir todo a partir de sus conocimientos existentes y eso no era una tarea fácil. Como tal el obelisco verde era drásticamente diferente al del videojuego, las únicas similitudes genuinas eran en la estética y el tamaño porque a Liem le gustaba. Podría haber hecho ladrillos flotantes gigantes y el resultado hubiera sido el mismo en términos de utilidad. Es solo que él prefería tener tanto función como forma cuando podía. Aún así, no perdió el tiempo en diseñar el Tecram de estas megaestructuras hiperavanzadas. No eran las del juego, pero no había necesidad de ello, pues su principal propósito de existencia era muy diferente en muchos aspectos. Y en sí, la falta de funciones se debía a que era solo el comienzo, era solo un obelisco también. El haz de luz verde y blanca que crepitaba con una iluminación silenciosa había llegado al comienzo mismo de la termosfera, de hecho, estaba a 3 docenas de kilómetros. La gran escala y el brillo del haz de luz dentro del cielo oscuro y cristalino lo hicieron visible para todo lo que estuviera del lado de la luna.
El rayo ganó en intensidad hasta desvanecer de repente la confusión, ya que al no tener tiempo para expandirse, ya estaba de nuevo en el aire, más potente que nunca. Entonces, el rombo en la parte superior del edificio de metal se volvió casi de un blanco cegador y una enorme esfera de energía se disparó hacia el cielo desde su aguja de 4 puntas. Una vez que la bola de energía pura alcanzó la misma altura que el límite del rayo, comprimió el aire a su alrededor hasta el punto que incluso desde el suelo se la podía ver temblar bajo una presión desconocida. Luego explotó y con ella vino una ola extrañamente ordenada de color blanco azulado que se extendió por el cielo a una velocidad asombrosa. La ola de energía pasó por las montañas Aleluya dejando atrás un techo de enormes hexágonos azules interconectados entre sí, oscurecieron ese mundo al adquirir un azul casi negro. Polifemo, las lunas de las hermanas, las estrellas y todo el cielo desaparecieron en un instante y continuaron haciéndolo a medida que avanzaba la onda omnidireccional azul. Este sitio no era exclusivo de los individuos que se encontraban en el lugar sino de todos los que se encontraban en los miles de kilómetros de ese epicentro causando gran pánico entre los nativos desinformados cuya única reacción fue congelarse en estado de shock. Afortunadamente para ellos, la madre todo había impedido que todos sus hijos comieran esta presa fácil, ya que sabía que sería una tontería culpar a su pareja desde el punto de vista miope de sus otros hijos. Sus mentes eran ese fragmento más pequeño de quien era ella, así que sabía cómo funcionaba cada una, desde su secreto más profundo y vergonzoso hasta su recuerdo más feliz. La ola de hexágonos azules estrechamente entrelazados se podía ver incluso desde otras lunas, y de hecho incluso desde la Tierra en unos 5 años debido a la velocidad de la luz. Era un espectáculo asombroso para las pocas personas en los sitios mineros con una vista clara de Pandora. La luna azul y verde, que palpita con bioluminiscencia, desaparece detrás de este velo artificial. Un velo que en cuestión de segundos había cubierto un poco más de un tercio de la luna. No puedo creer lo que veo, dijo un viejo Na'vi, con su voz incrédula para que la persona que estaba más cerca de él la escuchara. Su cuerpo se llenó de asombro, terror y una sensación pura de veneración ante la vista. No podía, no quería y no debía moverse. Cada uno de los pulsos del obelisco verde al ritmo de los de la madre y el padre absolutos poniendo a casi la totalidad de la población Na'vi alrededor de la torre en ese estado, pero no solo los que estaban en los bordes del velo en el cielo sintieron una sensación extraña. En cuanto a los humanos, en muchos aspectos, su reacción no fue muy diferente. Todos. Puede que las religiones hayan desaparecido en su mayor parte, pero lo que había antes de ellas, su escala, la tecnología que podría considerarse mágica, si no directamente divina, en comparación con lo que alguna vez vieron, y el que lo construyó todo, el que se destacó por encima de todo. El creador de todo. Decir que se produjo un cambio en la mentalidad de un porcentaje no pequeño de la población de Housegate sería una mentira. Muchos habían cambiado y habían comenzado a considerar a Liam como alguien más que su líder, alguien parecido a no un dios en sí, no eran delirantes, sino un ser muy superior a los humanos tanto en aspectos morales, mentales y físicos, alguien que para ellos era evidente seguir, venerar y obedecer porque era su guía. Esto. El obelisco con todo era solo otro clavo en el ataúd porque sabían que tenían razón más allá de las palabras, los Na'vi lo llamaban por títulos como padre de todo, consolidando aún más esta realidad. Las palabras de los Na'vi no eran el parloteo fanático de un salvaje descerebrado como algunos todavía lo consideraban así, una idea irónica considerando que experimentaban un espectro más amplio de emociones, pero también con mayor intensidad. Aunque también podría ser una de las razones por las que algunos los consideraban así. Un sonido desconcertante, similar al plasma pero claramente diferente, comenzó a resonar mientras acompañaba el silbido de los vientos, y luego el cielo se iluminó. Los hexágonos de color azul oscuro en su totalidad cambiaron a un azul ártico transparente, era como mirar una pantalla pixelada que fallaba por un breve instante, una pantalla de miles de kilómetros de ancho que era aquí el cielo. Este nuevo color y transparencia volvió a cambiar hasta que el velo comenzó a desaparecer por completo del costado, todo excepto el rayo de luz verde emitido por el obelisco verde, su punto de origen. Pero si uno mirara al cielo con una lupa de algún tipo o alguien con una vista particularmente buena y el clima fuera adecuado, entonces se podrían ver las formas fantasmales de esos hexágonos. De repente, hubo un silencio pendiente mientras el avatar de todo madre y todo padre separaban sus frentes, sus hipnotizantes ojos de color rosa pálido llenos de una inteligencia tan absolutamente alienígena y primaria que cualquiera que no fuera de lo mundano y con un poco de aptitud psiónica perdería toda su compostura, desde la conmoción hasta la muerte. Sin embargo, esos mismos ojos de un ser tan viejo que ninguna colección de estrellas podría rivalizar con su antigüedad mostraban asombro genuino mientras separaba un mechón de cabello castaño oscuro con sus dedos con garras. Debajo de unos pocos milímetros de piel con raíces de cabello se estaban transformando en un ciclo interminable de tejidos corporales normales a tejidos de energía azul. Tu cobertizo físico, el cambio ha comenzado en el mundo material,
le dijo a su compañero a través de su vínculo cada vez más fuerte y creciente que ahora era tanto telepático como empático. Era un desarrollo bastante reciente debido principalmente a los usos repetidos y al entrenamiento para obtener este nivel de claridad. No es verdad. Pero no es una afirmación inexacta, es antes de lo que hubiera preferido, pero no es inesperado y está dentro de nuestras estimaciones. Tendremos que trabajar rápido. Los otros 2 obeliscos deben construirse para que todo salga bien, respondió Liam, con la mirada fija en los ojos de ella, lo que le permitió ver los suyos. La plata de su iris brillaba mientras los capilares bombeaban desde su corazón una mezcla de su sangre y Alomand. El proceso por el que estaba pasando era inevitable, pero la ganancia de Alomand no era la razón directa por la que se había acelerado considerablemente. La única razón era su implante de espécimen y cómo regulaba el químico exótico en su cuerpo. Sería un tema aún más fascinante si no fuera él quien lo atravesara, pero por lo que pudo teorizar, lo que estaba sucediendo era porque el implante estaba desconectado de los sistemas a los que normalmente debería estar conectado y también tenía medidas preprogramadas en tal caso. Medidas que al menos una debe estar ocurriendo. Al menos eso es lo que Liam suponía. Y lo hizo porque no fue algo que se hizo al azar, si así fuera, habría pasado por muchos más cambios físicos. Las 5 palabras, abominación sobrenatural y horror corporal, serían una descripción muy simple pero representativa de lo que Alomand podía hacer cuando se descontrolaba en un organismo como él. Su peto tech se iluminó y cuando sus botas dejaron la plataforma, extendió los brazos y lentamente giró sobre sí mismo, Eywa permaneció quieta, su presencia aparentemente invisible para todos excepto para unos pocos muy selectos. Los intensos ojos plateados del padre de todo y su brillo atraparon a todos mientras una sonrisa de felicidad y alivio se dibujaba en él, estaba genuinamente alegre incluso con lo que acababa de descubrir. Todos vieron sus ojos, pero eso solo realzó su presencia, solidificando su imagen como algo más grande que ellos. Mirad. Mirad, porque este es el primero de los 3 que adornarán la tierra y el cielo de mi compañera, la Gran Madre, exclamó el Padre Todopoderoso con orgullo rebosante de cada palabra. Su voz retumbante llegó a los oídos de todos a través de altavoces por todas partes, su voz era lo suficientemente fuerte como para ser escuchada claramente en medio kilómetro a la redonda. Pero no todos estaban lo suficientemente versados en Na'vi como para comprender completamente sus palabras, por lo que al mismo tiempo fueron traducidas automáticamente para ellos por sus exopacks. Este es el obelisco verde, un edificio con muchos propósitos, pero uno que todos ustedes han observado es que es para mí, nuestra protección y la de cada vida que reside en esta luna. Un escudo para protegerse del peligro de las estrellas. Esto no fue el resultado de mí solo, puede ser una parte de mí, un aspecto integral de mi ser, nació de mi sangre y diseño, y yo soy la fuerza guía todavía. Y sin embargo, no soy ciego a la ayuda que se me ha dado, nunca negaré la ayuda que se me dio, se me da y se me dará. Por esto, me siento agradecido, y agradezco desde la parte más sincera de mi ser a los que han hecho grandes y muchos sacrificios por mi causa, por la causa de la madre de todo, por los de todos, ya que todos ellos son uno solo, por nuestra supervivencia, terminó, su sonrisa agradecida de un blanco puro brillando bajo la luz verde del obelisco mientras descendía. El silencio que se había producido tras las últimas frases del Padre de todos se rompió por completo. Las emociones que se habían ido acumulando en las mentes de todos, pero que hasta ahora se habían mantenido bajo control, vieron cómo las válvulas de sus diques metafóricos estallaban figurativamente. Gritos de alegría, euforia y mucho más se hicieron eco mientras cada individuo expresaba sus aparentemente ilimitadas emociones positivas. Liam, que no se quedó mucho tiempo más de lo necesario, agarró el dedo de su pareja, que todavía tenía garras, y desapareció en un destello blanco y azul, teletransportándolos a través del obelisco. 3 días después, en el centro de operaciones del Conmod de Housegate se estaba llevando a cabo una reunión sobre lo que había sucedido durante la construcción del pilar verde de la creación por parte de los Na'vi. En ella participaban 6 personas, las que ocupaban los primeros puestos en el marcador de mérito y vergüenza, como muchos lo llamaban. Al menos el que estaba vivo si Max no hubiera recibido el disparo en el cuello habría estado entre los 2 primeros, pero había un monumento en forma de un gran meteorito pulido que estaba colocado donde una vez estuvo el árbol de las voces y donde crecía otro árbol similar. Allí estaba escrito el nombre de Max y de todos los que habían muerto por sobrevivir. Nadie será olvidado, aunque las masas lo sigan ignorando. En cualquier caso, este grupo estaba compuesto por 2 avatares que llevaban Takaxopax alrededor de sus cinturas, Jack, Grace, 3 humanos Catherine, Noon y Edmond, y el último alguien que, aunque era un poco más pequeño que los avatares, hacía que todos se sintieran débiles, pequeños e inferiores. ¿Qué te gustaría saber específicamente sobre el obelisco y mis palabras de ayer? Hay cosas que no divulgaré, nadie está al tanto de mi conocimiento, pero hablé poco, y por más exactas que fueron mis palabras, aún así fueron simplificadas y abreviadas para que todos las entiendan.
¿Puedes pedirme precisión?, preguntó el posthumano con un tono de voz tranquilo. Sus ojos no brillaban tan intensamente como hace unas horas, pero aún brillaban débilmente con esta energía alienígena mucho más allá de la comprensión de cualquiera de los presentes mientras miraba. Le daré el favor a la doctora Augustine para que hable primero ante todos nosotros, señor Cram. Después de todo, ella ha organizado esta reunión improvisada y debe tener preguntas de mayor pertinencia que las nuestras, dijo el anciano humano, Edmond, literalmente arrojando al avatar en cuestión debajo del autobús para alivio de todos. Decir que estaba nervioso sería un eufemismo, pero fue solo una respuesta física. Supongo que es justo. Liam, ¿de verdad quisiste decir que todo es de tu sangre quiero decir? ¿Quisiste decir eso o algo más? Preguntó Grace. Era para asegurarse. Lo que esto implicaba era enorme y la hacía sentir aún más agradecida de lo que ya estaba con este hombre. Estaba en deuda con la vida, al igual que todos los presentes aquí y en cierto modo con todo lo que vive en Pandora. Sin él, ella comprendió más que la mayoría la inquietante verdad de cómo su pequeña rebelión contra la RDA habría terminado, para empezar, en la derrota y la muerte de cantidades incalculables, más que la muerte de la batalla de hace una década por una cantidad astronómica. Y si se lograba una victoria sería solo gracias a que Eywa decidiera intervenir directamente, pero eso solo sería detener lo inevitable. Solo habrían estado en cuenta regresiva hasta que la RDA volviera, más fuerte y preparada que nunca. Solo el pensamiento de lo que su hija, su bebé y el horror por el que habría pasado Kiri era suficiente para hacerla quedar catatónica. Sí, pero no para todos, es el componente principal y por eso Tech está para ti desafiando todas las reglas comunes y no comunes de la física y la realidad. Es el elemento, un verdadero químico exótico negentrópico de mi cuerpo y no hablaré más que de sus características. Sepa que estoy profundamente consciente de cada pieza de Tech, sin importar su tamaño o importancia, es complejo pero puede compararlos como parte de mi cuerpo. Y no dejaría que nadie lo estudiara, por el momento, afirmó con total naturalidad, sus brazos abultados mientras los movía hacia su pecho. La verdadera negentropía, murmuró Edmond confundido. La negentropía no era un concepto nuevo, y tampoco lo era para Grace. Es un concepto inseparable de la biología, lo opuesto a la entropía y la razón por la que todos los seres vivos, sin excepción, muestran un orden considerablemente mayor que su caótico entorno, pero ese era un estado temporal y frágil. También es un concepto ampliamente conocido, aunque ligeramente diferente, en la investigación psiónica, ya que también es producto de la vida. Y ambos estaban bastante seguros, incluso sin el uso de verdadero, de que no se trataba exactamente de la misma negentropía encontrada en biología de la que hablaba Liam. Traía más preguntas que respuestas, pero eso era de esperarse con el poshumano. Lamentablemente, lo que añadió al final significaba que preguntar más sobre ello sería un esfuerzo infructuoso. Pero también lo convirtió en una posibilidad en el futuro. Ahora me toca a mí, intervino Jack y dijo en un tono bastante desconcertado, construiste un escudo similar a los otros campos de fuerza, pero a mayor escala. Y dijiste que era el primero de 3. Este obelisco cubría un tercio de Pandora. Quieres generar un escudo que proteja a todo el planeta, ¿verdad? Pero la RDA no es una amenaza digna de tal medida defensiva, ¿verdad? Liam asintió, pero antes de que pudiera responder Norm habló planteando el mismo punto pero desde un ángulo diferente ante una medida tan extrema. Tenía una vaga idea de lo fuerte que podía ser un campo de fuerza Tech al haber calculado la energía que el de la luna volcánica protegía diariamente, una estructura de apenas 10 metros de altura protegiendo en un mal día el equivalente a múltiples ojivas nucleares. El tamaño no era un factor que prefería tomar en consideración, pero si un campo de fuerza Tech de tan pequeño tamaño podía protegerse de esta potencia de fuego, entonces uno con un alcance de kilómetros podría hacer mucho más. Sin embargo, pudo deducir que 3 de ellos trabajarían juntos sumando el grosor que estaba en el kilómetro de las imágenes de los satélites. La Luna, como Jack la llamó erróneamente, un planeta con tal protección por muy grande y muy fuera de lo estimado podría ser arrojada a una estrella y sobrevivir. No dudaba de la intención benévola de Liam, nunca más lo haría, sabía que el posthumano tiende a llegar a extremos, pero esto. No se quejó, pero esto. ¿Por qué es necesario un sistema de defensa de este tipo? ¿Qué amenaza sería tan extensa como para que se necesitara un escudo de tal escala y poder? Preguntó Noon y Liam asintió, sin sorpresa en su rostro, ya que era algo que esperaba que le preguntaran. Mi p@Treon si quieres darme dinero y tener capítulos terminados con antelación entre 18 a 20. p@Treon. Como usuario, U igual a 60 42 41 65. ¿Por qué es necesario un sistema de defensa de este tipo? ¿Qué amenaza sería tan extensa como para que se necesitara un escudo de tal escala y potencia? Las palabras resonaron con fuertes implicaciones y una comprensión los atravesó en ese momento.
Sí, el posthumano era cauteloso y paranoico más allá de lo que para la mayoría era razonable, esta era una realidad obvia y una faceta de su personalidad para ellos, además de ser misterioso en su plan. Pero incluso entonces, cuando se reflexiona sobre ello, un sistema de defensa de este tipo es lógico de poner en práctica, pero ¿para qué podría ser necesario? Era como entrar en un búnker nuclear para protegerse de las balas de Airsoft. La megacorporación no tenía los medios para atravesarlos y su idea del poder del escudo era correcta y probablemente fuera una subestimación. Por lo tanto, por poderosa e influyente que fuera la RDA, no poseía el tipo de capacidad para ser una amenaza para un sistema de defensa de ese tipo siguiendo esta lógica. A menos que estuvieran considerando la posibilidad de que se utilizaran armas de destrucción masiva, como ojivas de materia antimateria, por alguna razón desconocida. Tiene sentido tenerlo por si acaso, por más frívolo que parezca. Pero gastar tanto tiempo y recursos en un proyecto que aún estaba en progreso para una probabilidad infinitamente pequeña de un ataque improbable que podría detenerse fácilmente con un poco de previsión y preparación, dos cosas en las que el posthumano era experto, con el poder casi divino que traía Tech como la manipulación de la luz y el espacio. Había otras razones. El posthumano no hizo lo irracional y aleatorio. Amenaza, ese es el término apropiado, pensó Liam sombríamente, era inevitable que comenzar la creación de un escudo lunar llevaría a preguntas de por qué tal cosa era necesaria y era una buena y justificada pregunta. Las personas bajo su mando no eran ciegas ni estúpidas ante sus acciones, incluso si no podían entenderlas todas, Jake no era la excepción. Aunque para él se trataba más de momentos de claridad poco comunes, no era el peor de todos, pero ciertamente no era el más agudo si no fuera por Amoar el Omaticaya, que hacía que la mayoría de los días actuales fueran notablemente peores. Pero Liam no quería hablar de ello, él podía percibir la realidad tal y como era pero no era así como la veían los demás, él lo sabía, alguna vez él fue así, una niebla sobre su mente torcía lo que era y lo que no era. Por eso comprendió que para los demás la comprensión de hechos objetivos sería desagradable y generaría emociones negativas y, cuando no había necesidad de hablar, él hablaba. Aparte de eso, no era perfecto. Pensó en cómo responder. Esto era más delicado, su razonamiento era sólido pero deficiente y podía usar esto para evitar y reducir el pánico potencial, como omitir la descreación de la rosa de Jericó o un agujero de gusano del tamaño de un planeta que apareciera repentinamente en Pandora debido a la muy baja posibilidad de que los cosechadores rompieran su patrón para hacer esto, pero eso fue más un último movimiento desesperado ya que Pandora debería verse como el más sabroso de los banquetes o la joya más brillante. En cualquier caso, un escudo por fuerte que fuera resultaría obsoleto ante este tipo de ataque no convencional. Se había preparado por si surgía la pregunta, y se habría sentido un poco decepcionado con todo si no se la hubieran mencionado, la verdad. Era evidente que algo estaba pasando si se utilizaba un mínimo de pensamiento crítico con indicios del contexto. Después de unos segundos de reflexión donde cerró los ojos y se comunicó con Eywa a través de su vínculo, los abrió de nuevo y suspiró antes de mover los labios para responder las muchas preguntas en los ojos de su pequeño público. Les explicaré los propósitos del proyecto Obeliscos para empezar, los detalles necesarios se los enviaré más adelante. Cabe señalar que los obeliscos tienen múltiples objetivos pero solo hablaré de dos, los principales. El primero es dar soporte a un reino virtual llamado Nexus para procesar, recolectar, alterar, almacenar y transferir datos a una velocidad supralumínica sin importar las circunstancias a todo lo que esté ligado a él. Pueden considerar esto como una versión superior de Internet, soltó, sin ir aún al tema principal. Necesitaba decirlo y prefería que las cosas fueran concisas y no se repitieran. Y en cuanto al Nexus, era un aspecto igualmente importante que se pondría en marcha una vez que se completara el proyecto Obeliscos, era como él dijo, pero más, la descripción del reino virtual sería bastante literal aquí. El objetivo final era crear una realidad donde él sería el amo y residiría para cuando sucediera lo inevitable. Pero en ese momento estaba apenas en su infancia, apenas las primeras miles de líneas básicas de código se habían entretejido para brindar un mínimo de funciones, si bien bastante básicas, pero vitales de todos modos, como una mejor retroalimentación entre máquinas y una mejora marginal general para que Tech operara con mayor fluidez. No podía hacer más con la cantidad de tiempo que tenía a su disposición. Añadió que el lenguaje principal de codificación utilizado era conceptualmente diferente del sistema de numeración binario que era la base de toda la programación de la humanidad. El sistema binario era sencillo y estaba sólidamente estructurado, pero fue su perdición para lo que se necesitaba, su ilimitación no lo era tanto para funciones mucho más avanzadas que se considerarían fuera de lo normal, por no decir directamente desafiante de la realidad. Lo que se utilizó podría llamarse cuaternario, utilizaba 4 números en lugar de 2, aunque era más parecido a los nucleótidos del ADN y el ARN, y tenía la propiedad trascendente que solo se muestra en Tech, convirtiendo lo imposible en posible al encerrar principios inconcebibles en un espacio tridimensional.
Con él podría crear vida artificial y eso fue lo que hizo con ARX y los demás o transformar la realidad en virtualidad y viceversa. Esas cualidades hacían que fuera muy difícil trabajar con él si el propósito era innovar, ya que su complejidad hacía que crear algo que no estuviera dentro de Techram fuera extremadamente difícil. Fue por eso que Nexus estaba solo en sus cimientos, y eso fue a propósito. No hay necesidad de apresurarse y cometer errores que conducirán a consecuencias impredecibles. Entonces el segundo. El tema en cuestión, el obelisco verde posee un generador de campo de fuerza de potencia que supera a cualquier generador anterior y se acoplará con los otros dos futuros, fusionando los tres permitiéndoles adaptarse y repararse a medida que engloban la totalidad de Pandora, formando así una matriz de elegía que se llamará la Barrera Mundial, dijo con bastante orgullo. Un holograma de un obelisco apareció en la mesa frente a ellos que mostraba muchos de sus componentes, incluso si 9 pudieran entender algo de lo increíblemente complejo y sofisticado. Con solo mirarlo y tratar de entenderlo todo se me iban a causar dolores de cabeza terribles. Y esto era solo la parte más mecánica, la parte simple de esta loca construcción. Jack y Noon, sus suposiciones son lamentablemente correctas en un grado que hubiera preferido que no lo fueran. La barrera mundial es, de hecho, una medida excesiva a primera vista. La RDA, incluso si tuviera respaldo y plena autorización para hacer lo que quisiera, no la dañaría de ninguna manera sustancial que no se hubiera reparado en los próximos segundos, afirmó Liam con esas dos palabras. La tensión en el aire aumentó y la respiración y los latidos del corazón se aceleraron, ambos ruidosos para él. Creía en cada una de sus palabras, no tenía ninguna duda ni sospecha sobre su veracidad. Liam podía hacer muchas cosas, muchas de ellas negativas, pero no era un mentiroso. El diablo estaba en los detalles y en la verdad no dicha cuando interactuaban con él. Era uno de esos métodos que usaba para tener un control férreo sobre todo y todos, además de sus poderes e influencia. Pero iba a ser una solución exagerada. Para empezar, no alteré el diseño en el que he estado trabajando durante una década, no tengo tiempo libre para esto. No elijo la solución mediocre, más fácil pero peor cuando puedo ir más allá y valdrá la pena, algo que desearía que no fuera necesario, y esto llevó a la suposición de Noon. Es una realidad muy precisa, dijo Liam con cara de póker, dejando que sus palabras se asimilaran. La confusión, el pánico y la ansiedad estaban presentes, principalmente dentro de Noon, ya que naturalmente era el más nervioso, pero la aparente serenidad posthumana ayudó. Si él no mostraba ningún tipo de urgencia, significaba que no había razón para que ninguno de ellos se sintiera así también, pero no todos eran capaces de calmar sus emociones y trabajar con lógica en todo momento. Aún así, todos estaban en relativa calma. Y lo que decía les daba seguridad, tenía soluciones y eso era todo lo que contaba. Estaba dentro de su criterio que era todo lo que necesitaban saber. Entonces el lenguaje corporal de Liam pasó de relajado a serio, las venas de sus músculos se hincharon mientras se encorvaba y hablaba casi mecánicamente, una forma de hablar que le quedaba demasiado bien para su gusto. Por lo que revelaré a continuación, debe ser la mayor evidencia para todos de que si se difundieron palabras, si te mantuvieron mudo, lo sabré, confía en mí y castigaré al responsable adecuadamente. No habrá excepción, trato de favor o una salida, confiaré en ti en esto. Depende de ti mantener esta confianza. La humanidad no es la primera civilización espacial con la que se ha topado la madre todo, anunció con una sorpresa que algunos podían ver con la incredulidad de otros. Entonces, ¿qué alienígena? Eso parece improbable, la humanidad lo habría sabido, habría habido rastros, dijo Catherine confundida, parecía una locura, y si fueran una civilización espacial la humanidad lo habría sabido. Catherine, sin sonar como si te estuviera dando un sermón, tenemos la encarnación viviente en esta sala de que esta línea de pensamiento es errónea y no puede de ninguna manera anular la existencia potencial de una civilización alienígena avanzada. Es muy arrogante creer eso. No es porque no podamos percibir algo con nuestros ojos o máquinas que no exista, y podría agregar que si lo supiéramos en la Tierra, nunca habríamos tenido la esperanza de tener acceso a esta información. A menos que queramos una bomba de tiempo en nuestro cerebro, corrigió Grace, poniendo su punto de vista sobre el tema. La mujer pelirroja asintió, reconociendo los puntos válidos planteados por el xenobotánico Avatar. Catherine no se ofendió, estaba acostumbrada a las payasadas de Grace, era más una broma entre ellas que otra cosa. Tampoco era como si ella fuera intachable, no perdía la oportunidad de demostrar que Grace estaba equivocada cuando se le presentaba la oportunidad. Examinando la escena impasible, Liam esperó hasta que todos se calmaron ya que las mujeres no eran las únicas que registraban lo que acababa de decir. Los Na'vi eran una cosa, pero una civilización alienígena genuinamente más fuerte que la humanidad desde el contexto era un asunto completamente diferente. Aquí probablemente serían los Na'vi de la ecuación si no fuera por los posthumanos. ¿Ya se calmaron todos? Bien. Observen, dijo Liam y su implante de muestra brilló. En ese momento,
el holograma en el medio de la sala de convenciones cambió. Una estructura ovoide con una parte inferior plana donde aparecían dos torres de longitud igual a la del cuerpo principal, a su lado había una mota de luz con un zoom sobre ella mostrando un ISV Ventura. Había un modelo de Naratxepai con una parte de él cubierta de puntos de un punto de impacto. Otros mostraron su interior, un pilar de escala más allá de lo razonable, un techo tan alto que 9 personas podían verlo y arcos masivos que se conectaban con puentes laberínticos de estética que recordaban lo que los insectos que vivían en comunidades construían y en lo que vivían. El silencio invadió la habitación mientras todos miraban con los ojos muy abiertos los hologramas y muchos pensamientos pasaban por sus mentes ante lo que estaban viendo. Esto es del tamaño de una pequeña luna o un país, dijo Noon, conmocionado y asombrado por la enorme escala. Mierda, añadió Grace con gracia. Era una estructura tan enorme que podían caber en su interior miles de las naves espaciales más grandes de la humanidad y aún más. Todo era de una escala que la mente humana no podía comprender realmente. Era más un mundo en miniatura que una nave espacial. Esta es una reconstrucción aproximada de la nave fragmentada que encontré en la luna. Naratxepai se estrelló en la superficie de esta luna hace una cantidad incierta de millones de años en el pasado, agregó Liam, y en sus palabras, apareció un holograma de la luna helada. En él estaba marcado donde había ocurrido el punto de impacto con la profundidad a la que se encontró el naufragio espacial y una imagen en 3D del enorme naufragio en cuestión. ¿Hace varios millones de años? ¿Cómo demonios sigue en pie? ¿Cómo no se hizo añicos también en el momento del impacto? ¿Cómo?, exclamó Catherine ante esa idea imposible. No tenía sentido, un tema común en aquellos tiempos, al parecer. No tenía un doctorado, pero sabía bastante bien cómo deberían funcionar las cosas y una estructura tan dañada bajo un estrés continuo debería haberse derrumbado hace eones, es decir, utilizando cualquier material que conociera. No hay razón para estar agitado. Te lo explicaré. Se ha fosilizado en gran parte en el hielo que lo rodea y con la poca actividad geológica de la Luna y su débil gravedad se impidió que ocurrieran los daños estructurales más graves. En cuanto a los daños del choque en sí, mi compañero y yo no estamos seguros. Los materiales antiguos que lo hicieron son ciertamente fuertes más allá de lo que esta humanidad podría producir, pero no lo suficiente para sobrevivir a un impacto así. Ni siquiera Tech saldría ileso. Nada físico lo saldría ileso realmente. La única posibilidad es un poderoso generador de escudo de energía de algún tipo que haya absorbido la mayor parte del daño, pero no es un problema del que preocuparse, dijo Liam en un tono tranquilo. Sus etéreos ojos plateados se dirigieron a Jack antes de que este último comenzara a hablar. Entonces, ¿cómo se estrelló? Algo de este tamaño no puede ser derribado de manera realista. Incluso sin un escudo tecnológico de mierda. ¿Es esa la amenaza de la que debemos preocuparnos?, preguntó, proponiendo varios escenarios que son posibles en su reino. Es porque no fue derribado ni sufrió daños críticos de ningún tipo antes de estrellarse. Imagínate globos en tu mente, todos saben que los globos solo se pueden inflar con una cierta cantidad de aire antes de explotar. Ahora reemplaza esos globos con una mente y aire conciónico, el principio es similar. Esto fue lo que les pasó a los miles de millones a bordo, respondió Liam con frialdad, sin mostrar ningún signo de empatía ante la horrible implicación de lo que acababa de decir. La madre de todo. Es ella, ¿verdad? Eso implica que todas las especies a bordo eran ciónicas. Fantásticas y fascinantes, dijo Edmond con una curiosidad morbosa, pero sin poder creerse a sí mismo con afirmaciones tan descabelladas. Mi compañera es de hecho responsable de la muerte de la especie que llamé los cosechadores en esta nave. Ella destrozó su ser mismo. Pero no sientas lástima ni empatía. Querían cosechar todos los recursos de Pandora y hacerlo en cientos de otros mundos indiscriminadamente. Si no fuera por mi compañera, la Tierra habría sido cosechada hace mucho tiempo, agregó Liam. La idea de que podría haber sido el humano allí con un mínimo de inclinación ciónica era escalofriante pero no sorprendente considerando cómo la fauna y la flora locales eran hiperagresivas hacia los humanos. Después de esto, la reunión continuó. Liam explicó más sobre esta especie, como mostrar imágenes de los dos miembros de la casta conocidos, reinas y drones, que usaban exoesqueletos biológicos, que su tecnología estaba basada en gran medida en la biología, que eran una mente colmena ciónica, pero lo más importante, que su civilización todavía estaba activa, viva y coleando. Pero también esa nave espacial era lo suficientemente fácil como para destrozar las mentes de todos los pasajeros si se produjera una venganza solitaria, pero si hubiera más, eso sería un problema. Si no se construía la barrera mundial, claro está, por arrogante que fuera, Liam confiaba en que su futura creación detendría por completo cualquier ataque regular que se le lanzara durante al menos el tiempo suficiente para ganar. También habló de dónde construiría los otros dos obeliscos. El obelisco rojo generó cierta aprensión, no específicamente por el lugar donde se colocaría, sino por quien vivía allí.
La violencia probablemente sería útil. Al final, Jake, Grace, Edmond, Catherine y Norm llegaron a comprender mucho mejor lo pequeños que eran y que ser negligentes resultaría en su muerte y la de todos. Fue una lección de humildad. Y nada mejor que un enemigo para motivar a otros que tienes bajo tu mando que dos, siendo el segundo mucho más peligroso que el primero. Mi p@treon si quieres darme dinero y tener capítulos terminados con antelación entre 18 a 20. p@treon. Como usuario, U igual a 60424165. El día 167 del año 11 o 6 de junio del año 2165, pensó Liam, mirándose la cara en el espejo mientras usaba una navaja de afeitar para cortar el exceso de barba que necesitaba un recorte express. No parecía ni un día mayor que la primera vez que miró el reflejo de ese rostro, un rostro que había llevado durante casi un tercio de todos sus años de vida juntos y que llevaría hasta que dejara de existir. Era su rostro. No podía pensar en sí mismo como otra cosa que la imagen en el espejo, pero había cambios en su expresión y comportamiento desde el primer día, era una prueba de que los cambios no eran superficiales. Me pregunto cómo estará mi familia, desde que morí. Suponiendo que el tiempo no transcurra de una manera muy diferente, reflexionó Liam, mucho más coherente sobre este tema que el primer día. Hacía frío, pero resultaba reconfortante estar en paz con ello. Por lo que él sabía, el universo del que provenía originalmente ya no existía y, por muy sombría que fuera esta posibilidad, era mucho más racional que pensar que podía tener la esperanza de encontrar el camino de regreso a él en un periodo de tiempo razonable. Aunque no cambiara, él lo intentaría cuando se le presentara la oportunidad, cuando él creara la oportunidad, por tonta y ilusoria que fuera en realidad. Sería para ver cómo estaban, para tener un cierre, él necesitaba y quería uno, incluso si ese resultado fuera muy desagradable. Reconoció su muerte, no estaba seguro de si era exactamente eso, pero para él, importaba poco. Ya no estaba con ellos y ellos no estarían con él durante lo que, según todos los relatos, sería prácticamente para siempre, así que las diferencias eran solo semánticas. Y en cierto modo, el Liam de antes había fallecido, ahora era un ser completamente diferente, aún así, seguía siendo muy él, solo que diferente. En cuanto a cómo había llegado allí, se dio cuenta de que no le importaba, ya fuera por intervención divina que lo hizo por diversión o por algún acontecimiento cósmico aleatorio de una probabilidad infinitamente pequeña. No tenía sentido pensar en ello, solo sería una pérdida inútil de tiempo y energía, seguir sabiendo sería bueno, pero no se embarcaría en una cruzada para averiguarlo cuando tenía cosas más importantes que hacer. Y si por algún milagro le permitieran volver antes del cambio de realidad, rechazaría con vehemencia la oferta. No podía volver, ya no era un subchef de un restaurante con estrella Michelin con un colgante para jugar demasiado a un videojuego, tenía responsabilidades y se parecía mucho más a su otra mitad. Buenos días, amor. Estoy pensando en tu pasado. Al parecer, la suave y melódica voz de Edgewa llegó a sus oídos en el mismo instante en que sintió su pecho contra su amplia espalda y su reflejo, el de una Navi de cabello blanco y iris rosados, apareció. Una curiosa y fascinante sonrisa en su rostro mostraba su doble par de largos colmillos de un blanco perlado. Él estuvo consciente desde el principio de su presencia, incluso si el espejo no reflejaba su imagen ya que ella refractaba los rayos de luz lejos de su avatar de tal manera que se volvía casi completamente invisible. Su movimiento no emitía ningún sonido mientras flotaba y su corazón y respiración estaban en silencio, su olor también estaba bloqueado. Con todo esto combinado, ella ya no existía para los sentidos normales, pero su presencia a través del vínculo era tan clara como el día. Entonces sus trucos con poderes iónicos se desvanecieron cuando ella habló y lo abrazó por la espalda, sus brazos envolviendo su torso musculoso. Sí. Es uno de esos días. ¿Sabes? Me pregunto qué habrán sentido. Incluso si en última instancia no tiene sentido. Solo desearía haber podido despedirme y disculparme por perderme el cumpleaños y todo lo que vino después, murmuró mientras ella tarareaba, ella lo sabía, ella sabía que él no era de este universo, por así decirlo. Que Liam fuera en realidad una entidad de otra realidad era la posibilidad más lógica incluso antes de que Liam se lo dijera hace años y en los segundos siguientes hablara de este lugar como una obra de ficción, pero estaba muy alejado de la realidad. Era más una nota divertida para que Edgewa bromeara con su compañero que algo que llevara a una crisis de identidad, ella entendía lo que implicaba, pero no le importaba. Decir que se mostró indiferente, aunque divertida, sería una descripción bastante precisa. ¿Y qué si algún viejo humano mortal tuvo la idea de que existía un ser similar a ella y escribió sobre ello en otro universo? No significó nada para el presente, toda la información que Liam conoce de esta película está más que obsoleta. Ni siquiera era un concepto nuevo para ella, era tan incomprensiblemente vieja, habían pasado incontables generaciones de Navi y Tulkun, dentro de las cuales, debido a la última revolución cultural,
Se componían casi exclusivamente de grandes filósofos y pensadores que eran todos artistas como cantantes, poetas y autores. Tenía que ser así, humanos tan hiperinteligentes, hiperemocionales y sociales que trascienden en los tres aspectos en una cantidad sustancial necesitaban una cantidad igual de estimulación para que su cordura no se viera afectada negativamente. De esta manera, innumerables historias y teorías se fueron tejiendo en la realidad a partir de la observación y se le contaron conceptos novedosos con gran entusiasmo. Así, surgió el concepto de un número infinito de realidades fuera de su universo, que Liem y los humanos llamaron el multiverso, pero nuevamente se pensó que era solo ficción. Hasta ahora. Irónicamente y divertidamente, fue un tema de ficción muy popular y una parodia de la ficción existente para la ballena, incluso si era muy diferente debido a las obvias variaciones en la cultura y las especies. Una de las más populares fue vivir como un ser completamente diferente para tratar de comprender la vida desde otro punto de vista. E incluso sin sus hijos alimentándola constantemente con sus creaciones e ideas con su simple existencia y creatividad, creando una retroalimentación positiva, ella habría supuesto que tal cosa era una posibilidad. El hecho de que esto fuera cierto no fue más que un dato interesante para ella. Dejando esto y su humor ligeramente melancólico a un lado, ella frotó su rostro contra su cabello, respirando profundamente, lo que la hizo emitir un leve sonido parecido a un ronroneo de su cuerpo ante el olor mientras su cola se enroscaba alrededor de sus brazos con suficiente fuerza para romper huesos. Luego dijo antes de flotar: «Estoy haciendo el desayuno. No tardes demasiado o deja que se sepa que no quedará nada». Después de que ella se fue, él continuó arreglándose, la hoja monomolecular de su utensilio moviéndose justo alrededor del comienzo de su garganta cuando de repente sintió una breve sensación de hormigueo y entumecimiento en la mitad de su mano, pero eso fue suficiente para provocar que la hoja cortara casi 5 centímetros de profundidad. Afortunadamente, no era del tamaño de un hombre normal, de lo contrario podría haberle atravesado la tráquea y las arterias carótidas, dos heridas que, incluso tal como es, eran potencialmente mortales sin atención médica expresa. Mierda, juró más por la sorpresa que por el dolor que le produjo, que fue insignificante en el mejor de los casos. La navaja desapareció en su inventario cuando levantó la barbilla y vio una gota de su sangre caer lentamente. Había cambiado recientemente, su color rojo oscuro ahora tenía toques de azul y violeta mientras brillaba como un tenue caleidoscopio de colores similar al reflejo del arco iris del petróleo crudo bajo el sol, aunque la textura no había cambiado mucho. Lo observó durante unos breves segundos antes de que se cerrara ante sus ojos, dejando solo la sangre detrás que limpió con su inventario. La naturaleza de la espada hizo que el daño fuera pequeño, tenía una célula de ancho y se curaba rápidamente ya que la cantidad de células a regenerar era mucho menor. El tiempo se acaba, observó, estudiando su mano, su piel bronceada mostrando el signo de una hemorragia interna, un signo revelador de que las venas estallaban, pero no era solo eso, afectaba a todos los tejidos de varias maneras. Era más preocupante si uno de esos movimientos repentinos ocurría cuando estaba cerca de humanos o si la sangre Na'vi fluía si estaba demasiado cerca. Ambos eran muy frágiles, los primeros mucho más que los segundos. Odiaba esto, la falta de seguridad que poseía con su control corporal. No era la primera vez que algo así sucedía, la primera vez fue una semana después de que se construyera el obelisco verde y fue mucho menos importante, fue en el dedo meñique de esta misma mano. No se estaba muriendo, no, pero podría llevar a eso incluso si era de una naturaleza antítesis a eso, su cuerpo se estaba descomponiendo y reconstruyendo. Suspirando profundamente, terminó su rutina matutina, observando la parte superior de su rostro, donde algunas zonas de su piel habían cambiado a un azul translúcido que brillaba con energía. Esto también había progresado, lentamente pero lo hizo, estaba ganando densidad más que nada. En cierto modo, estaba esperando el momento perfecto, uno para el que se estaba preparando. Una vez hecho esto, envió los datos del cambio a los servidores mientras salía del baño y llegaba a la vista de una gran mesa llena de grandes y muchas comidas de origen Na'vi pero modificadas, embellecidas con lo que él creía su pareja. Había planes para el día, lejos de ser de mayor importancia debido a que estaban pendientes y era necesario recolectar recursos en masa. El obelisco verde había hecho mella en sus almacenes y lo mismo harían los dos siguientes, pero las cosas estaban progresando rápidamente. Es solo que la gestión de recursos era un asunto complejo en sí mismo, era un presupuesto que tenía en cuenta cientos de parámetros. Los obeliscos no eran las únicas cosas que exigían toneladas de recursos que se vertían en ellos sin control. Unas horas después se pudo ver a Liem terminando de colocar las últimas piezas de armadura de una versión simplificada de una armadura Tech en su hijo adoptivo que solo otorgaba protección y soporte vital, ciertamente en un grado extremo pero no mucho más por razones evidentes. Requería más que ser un humano básico para usarla, sin embargo un joven adolescente. «¿Puedo montarlo?», resonó la voz emocionada del niño de 11 años recién equipado mientras salía corriendo, con el tintineo de su bota en el suelo cementado.
Aquello a lo que se refería giró su enorme cabeza rectangular y reptil de acero hacia Miles. Sus dos brillantes ojos biónicos azules se enfocaron en el humano que se acercaba con una curiosidad que rayaba en el nivel humano pero claramente la de algo que no lo era. Su cuerpo de metal y carne sintética comenzó después de su grueso pero flexible cuello del mismo material. Primero fueron dos hombros prominentes que se desarrollaron en grandes alas plegadas recordando al niño a un tipo de mamífero volador peludo extinto del que aprendió en la clase de biología, el murciélago. Su equivalente de pulgares se usa para sostener la parte superior del cuerpo. Aunque las similitudes anatómicas con los pequeños mamíferos se detenían en las alas con la membrana de la piel reemplazada por un tapiz de hexágonos hechos de luz endurecida, su segundo par de extremidades, sus piernas, más cortas pero más robustas con pies con garras perversamente afiladas que brillaban bajo el sol, luego había una cola larga que se abría en abanico al final. Era de un tamaño que rivalizaba con el legendario Gran Leonopteryx, aunque un poco más pequeño, y tenía todas las características de una criatura que se encuentra en un entorno de fantasía heroica. Era un pariente menor de la especie de los dragones, el wyvern, y no era de carne y hueso, era superior. Era uno de los Tek, era un Voiduin. Sí, vamos al espacio con Letum, respondió Liam, su voz llegó al oído de Miles a través del canal de voz mientras miraba hacia el wyvern. El chico aplaudió y trepó a la bestia de metal hecha para traer muerte, muerte y destrucción a cualquier amenaza que se presentara y también un método de transporte como bonificación. Letum era su nombre como lo entendía Liam, y al igual que las otras criaturas de Tek, o niños del metal como se les llamaba, era el nombre detrás de la matriz engrámica artificial que controlaba los cuerpos. Uno mucho menos inteligente que un humano al igual que todos los demás en muchos aspectos pero mucho más en otros dependiendo de sus tareas y especialización, no creó personas. Es un paso que prefirió nunca dar. Era una de las dos Matrix egrámicas artificiales, Letum era la hembra, no en la definición estricta sino en propósito debido a su función de poner un huevo y traer vida, en cuanto al otro. Carnifex actualmente en Arachep era el macho, es un rol para fertilizar el huevo, produciendo más cuerpos para cada uno de ellos dependiendo del sexo de la cría. Podían reproducirse, algo imposible para todos los demás, y la razón principal era el coste de producción y que era algo que no era fácil de hacer o que no tenía ningún coste. Pero valió la pena al final, un ejército autosuficiente y replicante de centinelas wyvern capaces de ir a velocidad sublumínica cuando estaban en movimiento extraplanetario bien valió la pena, y la reproducción de tal manera trajo evolución, cada generación tendrá una probabilidad marginalmente pequeña de mutación, si son positivos se mantendrán y promoverán y si no se eliminarán, se reciclarán en nutrientes para que crezcan más. Francamente, era un arma más allá de lo aterrador que solo Liam y Edgewa entendían, ella ayudó en alguna parte a su creación, pero nunca estará fuera de su control y si lo hiciera por algún medio imposible, el dúo de Artificial Engramic Matrix y sus cuerpos se apagarían instantáneamente. Estaba arraigado en la parte más íntima y profunda de su ser, y fue un caso similar con todos los demás. Buena chica, elogió Liam mentalmente mientras rascaba la mandíbula inferior del Voiduin con sus dedos blindados, el comportamiento de Letum era sumiso pero orgulloso al más alto grado, sus ojos llenos de veneración ya que lo que tenía ante sí era para su perfección dada forma, su creador y padre, un ser a obedecer hasta la muerte y más allá. Siguiendo el ejemplo de Miles, subió al wyvern y comenzó el viaje. El dragón mecánico se lanzó y tomó vuelo mientras sostenía al niño porque no quería que Miles fuera arrojado lejos, no es que le pasara nada malo, pero eso sería indeseable para ambos. La velocidad de la bestia Tek alcanzó rápidamente los 200 kilómetros antes de disminuir repentinamente cuando alcanzó cierta altura para confusión de Miles. El Voiduin continuó durante unos segundos gracias a su impulso. Un tiempo que fue utilizado proactivamente por el wyvern moviendo su ala a una posición más aguda, cuello, cabeza y cola se mantuvieron rectos antes de que el sonido de los reactores hiciera eco y la confusión del niño se convirtiera en conmoción y luego en euforia cuando la velocidad de antes se multiplicó por al menos un factor de 10. Por supuesto, la armadura Tek evitaba todo daño potencial. Liam hizo que el wyvern realizara varios y complejos trucos aéreos antes de llegar al espacio y, una vez allí, la velocidad aumentó aún más a medida que avanzaban hacia una dirección especial. El campo de entrenamiento del espacio exterior, una gran área en el rango orbital de Pandora, alguna vez estuvo lleno de cientos de toneladas de basura de todo tipo, principalmente desechos tóxicos. En tiempo pasado, todos ellos fueron reciclados en un área para entrenar en condiciones de gravedad cero y en el vacío del espacio. Dos factores importantes que explicaban por sí solos por qué la gente necesitaba aclimatarse. Miles quería verlo debido a que Neteyam habló de ello con gran detalle, lo que despertó un interés en el adolescente humano y Liam necesitaba discutir con Jake lo que tenía en mente en términos de equipamiento para que pudiera implementarse en tácticas futuras y participar en general, así que llevó a su hijo mientras estaba en eso. De un tiro, dos pájaros.
Fue un día normal y relajado, aparte de este incidente de la mañana. Mi P@Treon si quieres darme dinero y tener capítulos que tenga terminados con antelación, alrededor de 23. P@Treon. Como usuario, U igual a 60424165. Lejos, en el interior del Mar del Este, en un atolón donde las aguas poco profundas se encuentran con las del océano profundo, surgiendo del agua cristalina había una isla rocosa con forma de media luna. Desde su superficie se alzaban arcos de piedra mantecosa hacia el exterior, formando la figura de un círculo a través del cual se podía ver a Polifemo eclipsando al Sol cuando la alineación planetaria correspondía. Esos arcos existían debido a la alta concentración de potentes vórtices magnéticos. Esos vórtices eran producto de una altísima cantidad de pandorium dentro del suelo. También fue debido a esta particularidad que se formaron las estructuras verticales en forma de medio disco sobre la isla y se podían ver 100 piedras flotando aproximadamente más arriba. Las había desde el tamaño de un guijarro hasta pequeñas islas y de forma tallada por milenios de vientos marinos. Una vista que recuerda a las montañas Ayeluja en una escala más pequeña, pero eso se debió a que la isla principal y el archipiélago que la rodeaba con la galería de piedras flotantes eran solo la punta del iceberg. Era solo un pequeño porcentaje del total lo que conformaba la geografía del área, el resto yacía bajo las olas, grietas de profundidad insondable con ríos de guaridas ricas en petróleo pandorium misiónico fluían con rocas en medio desafiando la gravedad rompiendo la poderosa corriente caótica originada en los laberintos de cavernas, donde el agua fría y caliente se mezclaban. Ninguno de los que se podían ver en la superficie, ya que los bosques de algas, corales y criaturas parecidas a anémonas de mar bloqueaban la mayor parte de la vista, aún así, eso no significaba que fuera perfectamente seguro estar dentro de esta agua, particularmente en un barco o una balsa que de repente podrían ser succionados debajo del mar con el movimiento repentino de la formación rocosa flotante y nunca ser vistos nuevamente, agregando que toda la tecnología convencional estaba obsoleta. En un radio de casi 50 kilómetros, cuanto más profundo, peor se volvía. Todo esto sin tener en cuenta el peligro que supone la flora y la fauna al no seguir determinados senderos. Por más pintoresca y surrealista que sea esta isla y sus alrededores, el peligro acechaba. Este lugar era conocido con el nombre de Cala de los Ancestros, el sitio más sagrado de los clanes más antiguos y poderosos del Mar del Este, los Met-Gallina, pero no solo ellos. Otros clanes Na'vi lo visitaban regularmente y era uno de los principales centros de concentración de grupos de Tulkuns. ¿Por qué era así en todos esos puntos y en la topografía general de la zona? La respuesta era sencilla, en el centro de la medialuna formada por la isla submarina crecía un árbol de las almas, o más exactamente, un árbol espiritual, Rante Neutrality en Na'vi. Se trata de una variante adaptada al mar de su contraparte terrestre. Esta era antigua, casi tan antigua como la más antigua de las montañas Aleluya, y un poco más grande. Como cualquier otra, albergaba a los ancestros de todos los Na'vi, pero también de los Tulkuns, era un lugar rico en significado, emociones e historia. Hoy fue el día en que esos 3 puntos sufrieron un gran cambio, algo nunca antes visto en este lugar, que atrajo a cientos de Na'vi y Tulkuns, muchos menos que el evento. Tonobari, el Lolo Eiktan de Met-Gallina, montaba su Tsurak, o skimming en español, un pez depredador hiperagresivo que parecía un híbrido entre una barracuda y un bacalao volador del tamaño de 2 grandes tiburones blancos. Un animal que solo los más fuertes podrían domesticar, y eso ni siquiera sería del todo debido a la inteligencia relativamente baja, la terquedad y los instintos poderosos de bestias tan poderosas, permaneció salvaje durante toda su relativamente corta vida, ligeramente superior a la de los gatos. Tonobari era un Na'vi de hombros anchos, su cuerpo poderoso y musculoso era casi la antítesis del elfo de su especie, el de los mares era naturalmente más dotado en ese aspecto pero incluso así se destacaba. Su piel azul brillaba bajo el sol que descendía mientras respiraba profundamente para aclarar su mente, siempre en conflicto, y su mirada se dirigió a la de su compañera Itzaik de su clan, Ronald. Su rostro estaba sereno mientras movía el hilo en el que viajaba hacia una enorme criatura acorazada que lo acompañaba. Era una Lutza, el rey del mar, y no uno cualquiera, el que tuvo el honor de haber sido vencido y domado por el padre de todo, una gran plataforma metálica se encontraba sobre su cuerpo blindado, partículas azules de vuelo flotando por todos lados. Sobre ella había una estructura circular y plana que llegó a aprender que se llamaba teletransportador Tech y transportaba cualquier cosa de un teletransportador a los demás. Lo habría llamado locura y mentira si no fuera por el hecho de que usó este dispositivo imposible de poder divino más de unas pocas veces. El teletransportador de repente brilló y apareció una criatura de metal, un Taxstrader, su cuello girado mientras su cornamenta se iluminaba con un blanco suave, y sus 4 patas largas se movían con suprema gracia mientras caminaba hacia el agua pero para sorpresa de todos, no cayó. Sus cascos de metal se movieron y pequeños fragmentos orbitaron a su alrededor mientras cada una de las criaturas creaba un puente de color azul iridiscente compuesto de hexágonos que se materializaban a medida que avanzaban en el aire con gracia.
Poco después de que los scouts fueron teletransportados y como hormigas trabajaron para mantener el puente de luz dura, más Tag Striders llegaron y caminaron sobre el puente. Luego los Enforcers se teletransportaron por todos lados, y la multitud más lejana, incapaz de discernir la extraña luz del resto, solo pudo mirar boquiabierta a las diversas bestias Tech que caminaban en el aire. Los niños del metal, dijo Ronald con fervor de adoración y miedo a esas criaturas que surgieron del dispositivo tecno divino que rompió su visión de la realidad. La estrella del espectáculo, Tag Striders, es la primera y original creación verdadera del Padre de todo. Esos seres fueron dotados con el poder de traer tanto la creación como la destrucción. Era una reacción natural sentir miedo ante una criatura que, si estaba armada correctamente, podía disparar rayos de energía pura que vaporizarían todo lo que se encontrara a su paso desde un rango aparentemente ilimitado. Era una reacción sensata. Ella y Tonobari habían sido testigos de su poder como una demostración después de que un niño le preguntara, había neutralizado una tormenta eléctrica entrante, dividiendo el cielo en dos. Un solo rayo y la mitad de su clan desaparecería. Por supuesto, nunca llegará a esto, pero demostró el gran poder de solo una de las 25 criaturas que actualmente trotaban por los múltiples puentes de luz. Podrían parecer animales de presa, del tipo que corre y nunca contraataca a menos que se vean acorralados. Su tamaño era el único aspecto verdaderamente amenazante de sus cuerpos. Así que, por inofensivos que parecieran a primera vista, sin garras, colmillos, veneno ni partes afiladas, no lo eran en absoluto, incluso si su función principal era ser caballos de batalla. Los veo Olo Eiktan Ixaik de Met Gallina, una voz retumbante similar a un trueno en potencia y volumen llegó a los oídos de la pareja Navi, el que habló descendió flotando desde la plataforma con su armadura Tech. Te veo, Padre de todo, dijeron ambos al unísono, la sorpresa era evidente en su respetuosa voz y lenguaje corporal ante la repentina aparición del dueño de la voz. Un varón, humano, de tamaño no incomparable al de Tonobari pero mucho más desarrollado físicamente era el dueño de dicha voz. Su rostro barbudo no oculto por ningún casco daba vista a dos ojos plateados brillando con una potente energía azul y púrpura, la misma energía que se arrastraba por el lado izquierdo de su cabello castaño oscuro y oreja izquierda, algunas incluso bajaban por su frente en forma de grietas. Este cisma entre lo orgánico y lo energético estaba en constante cambio, como si su cuerpo no supiera en qué estado debería estar. Si uno miraba aún más de cerca y era lo suficientemente paciente, se podía ver que un lado avanzaba, ganando al otro en este tira y afloja. La energía, en cuanto tocó el aire y se expandió, pareció desaparecer. Los Navi no sabían qué era exactamente lo que estaba sucediendo. Pero a esa escala no tenía importancia, la energía se reemplazó instantáneamente en un ciclo infinito. Necesitaré un poco más de tiempo para acostumbrarme a que la gente me llame así. Al menos no me consideran un dios, pensó Liam, no estaba tan alejado de la realidad como para no encontrarlo un poco extraño, y su comportamiento hacia él. No era algo nuevo para él, pero uno que se ha vuelto omnipresente y no era un desarrollo que no anticipara. Generalmente cuando algo inexplicable y tan poco común sucede trae dos cosas principales al corazón de los seres inteligentes, curiosidad y miedo que puede llevar a la veneración en diversos grados, y otros, pero aquí fue esto. Convirtió a esto en un individuo que rompía repetidamente su visión de la realidad y esto condujo al resultado actual para la gran mayoría. Liam sabía que él era el culpable de ese trato, así que no se quejaba porque no tenía derecho a hacerlo, no hacía las cosas con discreción, era directo y directo, un poco teatral incluso, y al final solo aceleraba lo inevitable. Eso no significaba que se considerara a sí mismo o a su pareja como una especie de divinidad, ni mucho menos, pero reconocía la enorme diferencia de capacidades. Soy el equivalente al marido de la madre naturaleza para ellos. Su diosa. Sería raro si me trataran como un hombre normal o algo parecido a ese término, pensó brevemente, una de sus varias líneas de pensamiento corriendo simultáneamente en su cerebro cuando no necesitaba pensar en temas complicados que necesitaban toda su atención. ¿Ha habido algún descontento o complicación dentro de los clanes por el objetivo de hoy?, preguntó Liam, con las pupilas dilatadas mientras observaba a los cientos de scouts presentes al mismo tiempo. No mencionó a las ballenas, ya que todos comprendían y aceptaban plenamente el cambio que se avecinaba. No fue tanto el caso de los Navi. Hubo unos segundos de silencio donde Tonobari pensó en las preguntas, sin estar seguro de cómo responder de una manera que no enojara al ser superior que estaba frente a él, luego cerró los ojos y habló. Ha habido adversidades muy ruidosas. Incluso dentro de nuestro clan e incluso yo. El cambio es algo con lo que no estamos familiarizados, y uno tan drástico a un nivel tan personal aún más. A muchos no les importa si las razones detrás son una necesidad. Una vez que se establece un camino, es una tarea difícil desviarlo hacia otro camino, dijo el Olo Eiktan de Met Gallina, su tono era tranquilo pero con un cierto dejo de ansiedad y frustración.
como ya lo había previsto, así será, sin importar las consecuencias. No seré yo quien sufra, dijo el padre de todo, pero la cruda y fría verdad era que era una cuestión de poder, como todas las cosas. No era una cuestión de quien tenía razón, sino de quien era fuerte. Eywa estaba con él. El Lolo Eitan no estaba nada contento con esta situación, pero no podía hacer nada, era el terreno de su antepasado, y no podía entender cómo su compañero, el más estricto y menos aceptable de los cambios, era el que estaba de acuerdo por completo con tal cosa. No podía verlo. Los ojos de Tonobari se agudizaron y se atrevió a preguntar, era la RDA aunque nunca tuvo que lidiar con ellos, le recordaba las historias que evolucionaban con un escenario similar, no podría construirse en otro lugar. ¿Por qué aquí en nuestro suelo? El océano es vasto, tenéis espacio en abundancia. ¿Por qué nos preguntas si es para ignorar nuestras súplicas? No me confundas con que simplemente te estoy informando de lo que es inevitable para mí pedirte tu autorización, tú no posees tal poder, nadie más que mi compañero lo tiene, si lo tuvieras, te lo habría pedido. Por falso que suene, me desagrada forzarte a ti y a tu gente, infringe tu creencia, pero debo hacerlo para que el obelisco funcione correctamente. La supervivencia es más importante que el apego emocional y los sentimientos, explicó Liam en su forma habitual de hablar, baja en emociones y concisa. No había arrogancia ni desdén en su voz, eran simplemente hechos. Sin embargo, no te preocupes. No traeré destrucción a la cueva de los ancestros porque no es necesario construir el obelisco, dijo flotando hacia atrás con una sonrisa, el avatar de Eywa apareció de repente junto a él de la nada. La ubicación del obelisco y su entorno eran igualmente importantes para su funcionamiento interno, no eran máquinas tan perfectas como podrían parecerle a cualquier otra persona que no fuera Liam. Eran imperfectos, defectuosos, una solución temporal, su capacidad de flotar en una gran fiesta se debía al Pandorium y a la energía psiónica del lugar. Pero eso era lo máximo que podía hacer con su tiempo, su conocimiento y su inteligencia. Como tal, se construyó porque era la única zona lo suficientemente rica en superconductores, lo suficientemente lejos de las montañas Ayeluja y de unos cuantos puntos más. Hizo lo que le dieron, si a alguien le desagradaba, que así fuera. Luego comenzó la construcción, detrás de los arcos de piedras había una plataforma circular de metal, en su medio estaba una terminal donde Liam estaba colocando su implante de muestra. De manera idéntica al primer obelisco, este fue construido desde las agujas hasta la base en cuestión de minutos gracias al esfuerzo combinado de Tax Striders, Scouts y Enforcers. Su tamaño y diseño serían una copia perfecta si no fuera porque comienza a emitirse azul en lugar de verde. Vamos a excitarte, pensó, con el corazón martilleándole en el pecho mientras una sensación de hormigueo se extendía por todo su cuerpo. Mientras giraba la megaestructura, un rayo de energía blanca pura salió disparado hacia el cielo, explotando una vez que alcanzó cierta altura y mientras el proceso continuaba exactamente como para el obelisco verde, un escudo de energía cubrió el cielo, cortando todas las fuentes externas de luz hasta que las 2/3 partes de la barrera mundial completa se volvieron transparentes. Solo falta el rojo, dijo Liam alegremente. Teletransportándose con Eywa a su isla, dejando que la multitud se calmara y sus criaturas se alejaran. No había necesidad de más fanfarrias. Sus manos temblaban, su rostro sudaba y sangre roja oscura comenzó a gotear por su nariz, ojo izquierdo y oreja en gran cantidad. Eywa lo miró con preocupación incluso si sabía que era como lo habían predicho. Nunca fue agradable ver a tu otra mitad en un estado que no fuera menos que perfectamente saludable. Si alguien lo viera en ese estado, su única reacción sería un shock catatónico, la alta montaña estoica de un hombre en un estado que para muchos era el de estar completamente postrado en cama y bajo el efecto de fuertes analgésicos. Esto atrajo su atención y usó un scout para observarse, frunció el ceño antes de sacudirse el temblor de la mano y limpió el flujo de sangre con un pañuelo en su mayor parte. Era solo su cuerpo expulsando lo que no necesitaba, aún así era desagradable. ¿Cómo te sientes, mi amor?, preguntó con su mano derecha ahuecando una de sus mejillas mientras su ojo rosado se enfocaba en sus mejillas plateadas, el capilar pulsando con azul y púrpura tan brillantes como siempre lo habían sido. Físicamente es complicado de poner en palabras, pero el término sería incorrecto. Mi cuerpo está confundido sobre lo que debería sentir y cómo debería funcionar. En cuanto a lo mental, estoy aliviado. La amenaza de disiparme o convertirme en una bola de carne mutagénica pronto será lejana cuando pueda ascender, respondió con una leve sonrisa, sus dientes, normalmente blancos como perlas, ahora estaban pintados con su sangre. Es reconfortante escuchar eso, dijo besando suavemente los labios y luego agregó, diciendo lo obvio, sin importar lo que sea, parte de ti es verdaderamente una bendición y una maldición. Sí, lo es, pero es necesario y yo tomaré el control, lo controlaré como cualquier parte de mi cuerpo debe hacerlo. Es solo cuestión de tiempo, prometió con su sonrisa al tiempo que la invitaba a tomar un baño, cosa que ella aceptó en un santiamén,
Sería necesaria una nueva ducha después de esto. Mi P@Treon si quieres darme dinero y tener capítulos que tenga terminados con antelación, alrededor de 23. P@Treon. Como usuario, U igual a 60424165. Sentado en una silla adaptada a su peso y tamaño en Simod, Liam miró casi perezosamente a los ojos de Grace, su expresión mortalmente seria en comparación con la suya tranquila. Entonces, ¿de qué se trata esto? ¿Por qué me molestaste día y noche para que viniera? ¿No es que me faltaran cosas de qué hablar?, preguntó Liam con curiosidad. Ambos sabían que era, en el mejor de los casos, una pregunta retórica, pero era más fácil seguir el juego y tener una conversación normal simplemente porque el cerebro de Grace no funcionaba en esta longitud de onda. Incluso si eso lo hizo temporalmente algo incómodo. Saltaba de un tema a otro a una velocidad que ella no podía seguir, mientras hablaba solo palabras específicas que para él deberían contar oraciones completas. Era un infierno trabajar con todos, por eso era muy raro que hablara de esa manera, pero cuando lo hacía. Bueno, de vez en cuando necesitaba que le recordaran que no todos tenían la misma capacidad biológica, algo en última instancia tonto ya que en realidad no debería olvidarlo. Quería hacerte más controles en el cuerpo. Necesito saber. ¿Qué te está pasando realmente? Obviamente esto no es normal y no hablas de ello, dijo con preocupación, señalando acusadoramente las líneas azules sobre su cabeza, cuello y lo más obvio de todo, sus ojos, donde las venas brillaban de un azul y púrpura, su iris literalmente brillaba. Si así lo deseas, Grace. No tengo nada que ocultar si me lo preguntas directamente y es un tema importante. No me estoy poniendo azul por alguna razón aleatoria y, por lo menos, puedo informarte y, para eso, mirar mi genoma sentará las bases para una mayor explicación. Es increíblemente complejo y muy simple a la vez, dijo amablemente, mientras el guante Tech sobre su mano derecha se desplegaba para revelar su piel para que ella tomara sangre y cualquier muestra que pudiera necesitar en el ámbito de lo razonable. No rompas la aguja esta vez, Aro. No pudo terminar la frase ni el movimiento de hundir la aguja en vano que hizo que él saltara más rápido de lo que ella podía procesar. Lo único que escuchó y se apartó de golpe fue el sonido del metal al doblarse violentamente. ¿Qué carajo, Liam?, gritó en estado de shock al ver la mesa con una huella de mano profundamente marcada y al cartero mirando pensativamente su mano derecha. Esto está sucediendo a intervalos variables, pero se ha vuelto cada vez más común. Con esto a veces pierdo temporalmente el control de mi fino control, lo que le sucede a cualquier cosa o persona en el camino no necesita ser explicado, respondió, volviéndose hacia ella. Uno de sus ojos enrojecido por la sangre, las venas habían estallado mientras mostraba la palma de su mano derecha. Marcas profundas yacía en ambas pieles, las venas brillaban débilmente y la energía al contacto del aire desapareció. Toma esto, ponlo en el escáner y verás. Las palabras no son la mejor manera de que lo entiendas, dijo, moviendo su mano izquierda hacia un pequeño frasco de sangre. Su sangre apareció y se la dio. Sus ojos se movieron del ojo rojo sangre al frasco antes de cerrarlo y murmurar un joder. Podría haberlo hecho desde el principio, pero no. No sería divertido sin teatralidad. ¿Cómo puede alguien ser tan analítico y, sin embargo, actuar de esta manera?, se quejó internamente el avatar, pero eso tenía poca importancia en comparación con la emoción que sentía por lo que esperaba descubrir. Su pasión, mientras se concentraba en la flora, envolvía a la biología en su totalidad. Ella hizo lo que le pedía con rapidez, precisión y eficiencia, tomó 3 gotitas del frasco con una micropipeta antes de colocarlas en una placa de oro curvada y luego las introdujo en el escáner. Uno mucho más avanzado que cualquier otro ya que utilizaba Tech, para decirlo de manera simple, tomaba fotografías pero de una manera que aparentemente no le importaban las leyes de la física, como por ejemplo la posibilidad de observar partículas subatómicas más pequeñas que los fotones con el mayor detalle. Y no fue lo único que hizo, todo lo que se escaneó fue luego simulado en otras formas y estudiado para dar la máxima cantidad de datos utilizables. Hizo el trabajo de docenas de máquinas en minutos para obtener mejores resultados que todos juntos. Decir que fue revolucionario sería quedarse muy corto. Pasaron largos minutos de silencio mientras Grace estudiaba la información en las pantallas de luz dura, su expresión cambiaba salvajemente de fascinación a conmoción y asombro y luego nuevamente a asombro hasta que habló. Tu ADN. Una nueva hebra, una cuarta está creciendo y conectándose, cambiando la formación de triple hélice a cuádruple y tus cromosomas se están volviendo tetraploides. Esto debería ser imposible. Y está hecho de energía exótica altamente energizada y se está extendiendo al resto. ¿Cómo? ¿Cómo es eso biológicamente posible o incluso físicamente posible? ¿Cómo funciona? Es una especie de plasma en forma sólida o algo igualmente loco. Lo único que se me ocurre es Salomon, eso es lo único. Estos cambios, todos los que han sucedido, están correlacionados con esto, ¿no?
correcto, aceleró un proceso que había comenzado en el momento de mi aparición hace 13 años y medio. Simplemente no era mi cuerpo en ese momento. El elemento fue un catalizador en muchos sentidos, mi cambio uno de ellos, explicó Liam, planteando más preguntas que respuestas para el xenobiólogo. En cuanto a cómo funciona esto, el proceso sigue siendo un gran misterio incluso para la propia Ejwa, sin embargo, para mí, que no estoy versado en ese campo. Tu suposición también es correcta, es el elemento en una de sus formas. Toma esto y no te asustes por lo que sucederá, instruyó Liam, arrancando algunos mechones de su cabello, tanto los castaños oscuros normales como los hechos de energía azul. Se están disipando en el aire. ¿Qué está pasando?, dijo, abriendo los ojos a un nivel casi cómico, podía sentir el mechón de cabello brillante desaparecer ante su tacto por medios más allá de su comprensión. Sin profundizar en una forma más avanzada de mecánica cuántica. El cabello que te di no puede existir en un estado estable dentro de este plano de realidad y se desvanece tan rápido porque es demasiado débil, pero no desaparece. Se fusiona de nuevo con su punto de origen y se ancla, explicó, los mechones de cabello hechos de energía que fueron arrancados se reformaron tan pronto como desaparecieron, mientras que el cabello normal arrancado no pareció volver a crecer a una velocidad tan imposible. Es fascinante, de verdad. Si no estuviera acostumbrada a tus tonterías a diario, ya me habría vuelto loca, aunque eso sea lo peor. Probablemente me afecte en mitad de la noche. ¿Este fenómeno es exclusivo de tu pelo?, preguntó, tirando el pelo normal a la basura. Su apatía se debía en gran parte a su sorpresa por intentar, sin éxito, esconderse de los sentidos superiores posthumanos. Y había mucho más por descubrir. No, no lo es. Todos los tejidos de mi cuerpo que pasan a ese estado de energía se comportan de manera similar cuando se separan de los míos que no han cambiado. No pueden permanecer en una forma estable y, como describiste, se disipan, respondió Liam mientras limpiaba la sangre que había comenzado a gotear de su ojo inyectado en sangre como si fuera una acción normal que hacer con tanta despreocupación. Entonces tú eres. No, esto no puede ser, murmuró sin atreverse a terminar la frase ante lo que estaba sucediendo lentamente, la horrible implicación que venía con ello. Grace, tus preocupaciones son muy apreciadas, pero no me estoy muriendo ni desapareciendo. No estaría tan feliz. Pero de alguna manera, sería comparable si no estuviera actuando para evitar que ninguno de los dos se convierta en realidad. Mi cuerpo tiene más posibilidades de fallar con la gran cantidad de comida y agua que necesito que de convertirse en polvo cósmico extradimensional, aclaró con una sonrisa, calmando el corazón acelerado de su amiga de una década, incluso si el tema era delicado. Esto me lleva a un punto que necesito comentarles hoy, ya que creo que su ayuda podría ser necesaria. Hay un patrón y un método obvios detrás de donde construyo los obeliscos verde y azul. El obelisco rojo se construirá en este lugar, levantó su mano izquierda ante esas palabras y un holograma de Pandora apareció. En él había puntos que mostraban los puntos más importantes como la puerta del infierno, el nuevo árbol madre de Omaticaya y los obeliscos. De los cuales dos eran nítidos en su forma y brillo, el tercero era el rojo y parpadeaba mostrando que aún no era una realidad y estaba ubicado. El Valle de Obsidiana, el lugar con mayor actividad volcánica de esta luna. ¿Quieres construir el tercero aquí y en ese lugar específico dentro de él? Los lugareños. Serían un problema, murmuró, sus recuerdos eran claros sobre quién habitaba esas tierras prohibidas. La leyenda hablaba de un clan antiguo, mucho más antiguo que el primer Toruk Makto, un clan que había muerto muchas veces, ya sea por guerras, traiciones, enfermedades o catástrofes naturales, pero cada vez los sobrevivientes resistían y el clan renacía de sus cenizas. Navi de todos los orígenes y antecedentes eran sus miembros, todos de ascendencia originaria de compañeros de clan desterrados y exiliados por grandes crímenes y pecados, si no, entonces ellos mismos eran exiliados. Sin importar si eran de primera o décima generación, su estatus seguía siendo el mismo entre los demás porque poseían una creencia que estaba en contra de todo lo que los demás defendían. Han abandonado la sabiduría y el conocimiento de sus antepasados, su moral hacia las vidas y los miembros del pueblo, y el mayor de los pecados de todos, porque hicieron lo mismo con la madre todo. Para los otros clanes, no eran más que salvajes y criaturas que contaban historias nocturnas para asustar a los niños, y Grace no creía en nada de eso, salvo el hecho de que eran bastante agresivos con la interferencia externa. Estaba muy equivocada, pero Liam reservó la sorpresa para cuando ella viera la realidad, porque él lo sabía y era difícil de digerir incluso para alguien como él, con emociones irracionales atenuadas. Ella era muy ingenua al creer que los Navi, seres inteligentes, eran incapaces de los horrores más viles. Un fallo fatal en su manera de pensar que hay que corregir. Con la empatía llegó la crueldad, las dos eran las caras de la misma moneda. Tal vez no cometieron ni jamás cometerán actos de horror a escala humana, pero eso no cambió la naturaleza de sus acciones.
Es por eso que necesito tu ayuda, podemos intentar ser civilizados con el pueblo de ceniza. Es tu especialidad. Sin embargo, debes saber que el obelisco será erigido. Es mera cortesía, una rama de olivo si quieres. No espero grandes resultados, pero al menos podemos intentarlo, dijo, su rostro se endureció y su voz se volvió bastante fría, mostrando lo poco que pensaba en esta idea, pero aún así decidió proponerla. No tengo muchas opciones en este asunto, ¿verdad?, dijo, con el cansancio creciendo en su voz y una presión en su hombro. No tuve ni que darte órdenes, ¿entiendes? Tú mismo lo propones y yo acepto con gusto tu ayuda. No te preocupes por tu horario, ya lo he planeado de antemano. Después de decir sus dos palabras, levantó la mano y se despidió con un gesto, con una sonrisa de satisfacción creciendo al escuchar un suspiro frustrado y exasperado detrás de él. Y así pasaron 2 semanas, hoy era 18 de agosto del año 2167. El sol brillaba, las flores florecían y Septen y Orien cantaban en el ancho hombro de Liam al son de la música que sonaba en su armadura Tech. Buenos días Grace y Jack. Espero que hayan preparado todo con anticipación, mi inventario no es ilimitado, dijo inquisitivamente el posthumano sentado con las piernas cruzadas sobre la enorme cabeza del Carnifex Boydrion mientras 2 avatares avanzaban hacia él. Tanto Jack como Grace llevaban ropa completamente inadecuada para el recinto en el que iban a caminar, uno llevaba los atuendos clásicos de los Na'vi que básicamente consistían en una tanga y una daga, y la ropa del otro entraría en el caso de, para ir a caminar en una jungla, pero no mucho más. Una diferencia drástica en comparación con Liam, que ahora tenía su armadura Tech completa, que era más bien un sistema de soporte vital que le proporcionaba constantemente los nutrientes y el agua necesarios. Y no era necesario que usaran equipo especial, los 2 cinturones Tech que llevaban en la cintura estaban allí por una razón. En cuanto a la incorporación de Jack a la ecuación, un Esmarine, Olo Eiktan y Toruk Makto, todo iba a ser beneficioso para su pequeño equipo. Espero que no se convierta en un baño de sangre, pensó Liam con tristeza por dentro mientras por fuera les decía en un tono tranquilo a los dos, ¿qué están esperando? Subid, iremos allí a lomos de Boydrion. Su ceño fruncido todavía estaba presente en su rostro para que los otros 2 lo vieran. Mi P@Treon si quieres darme dinero y tener capítulos que tenga terminados con antelación, alrededor de 23. P@Treon. Como usuario, U igual a 60424165. Los vientos ricos en azufre y cenizas azotaron al Boydrion y sus pasajeros mientras avanzaban en el cielo gris oscuro de la región volcánicamente más activa de Pandora. Era una región opuesta a todo lo que se veía en Pandora, incluso al cementerio de huesos desértico donde los débiles, enfermos y ancianos se dejaban morir. El Valle de Obsidiana era un lugar que encajaba a la perfección con la descripción de un invierno apocalíptico y nuclear. Un desierto interminable de cenizas tóxicas, granito, fragmentos de obsidiana y muchos otros elementos separados aleatoriamente por grietas, algunas de apenas unos metros de profundidad y decenas de metros de longitud, mientras que otras no tenían fondo y su longitud y dimensiones se multiplicaban por kilómetros. Muchas de ellas conducían a cuevas que formaban subterráneos laberínticos de una complejidad imposible. El cielo estaba en un estado constante de tormentas eléctricas, nubes oscuras crepitaban con los truenos y ocultaban los 2 soles mientras la lluvia ácida estaba lista para caer en cualquier momento oportuno sobre la fauna y la flora adaptadas a este entorno bastante extremo. Los más presentes fueron 3 especies de plantas del mismo género, vainas vanas, árboles puffball y puff daddy, todos esos nombres para representar a plantas que almacenaban metano para ayudarlas a sintetizar su propia materia biológica. Lo más peculiar de todos ellos eran sus sacos llenos de gases ligeros que les permitían desafiar parcialmente la gravedad y también los hacían muy propensos a explotar si había tan solo un indicio de chispa. Por todas partes se veían los troncos de los árboles muertos hace mucho tiempo que se habían fosilizado creando enormes pilares de color gris oscuro cada 5 kilómetros aproximadamente, que se alzaban hacia el cielo o se rompían en el suelo creando puentes para las grietas. Pero como los árboles muertos hace mucho tiempo eran solo una pequeña parte del paisaje desolado, los volcanes eran la parte más flagrante de toda esta zona. Eran de todas las formas y tamaños, desde apenas cientos de metros de altura hasta kilómetros, la gran mayoría estaban completamente inactivos, pero los que no lo estaban creando ríos de lava de color rojo brillante pero que se enfriaba rápidamente y humos tóxicos. ¿Están seguros de que hay alguien viviendo en ese páramo? No creo que ni siquiera la más resistente de las bestias sobreviva unos días, preguntó Jack de repente si el fuerte viento, el aire tóxico y el smog no lo molestaban, ya que el cinturón Tech filtraba todo lo dañino, lo que le permitía no sufrir y morir lentamente. Es porque es exactamente así. Solo individuos locos vivirían aquí cuando la más mínima brisa puede provocar cortes profundos y respirar pedazos de vidrio estúpidamente afilados.
Los Ash People son habitantes de cuevas lejos de los fragmentos de obsidiana de las tormentas de arena, explicó Grace con fascinación ya que tenía mucha curiosidad sobre las formas en que estas personas viven en tales condiciones. Eso tiene sentido, asintió el Esmarine, la simple explicación fue suficiente para él incluso si eso le pasó a varias otras preguntas. Miren nuestro objetivo, ustedes dos, dijo Liam señalando con un dedo el volcán más grande que aparecía en el horizonte, el Boiduin se acercaba rápidamente, su tamaño y altura comparables a los del monte Everest, y su cuerpo gris oscuro y negro obsidiana estaba adornado con enormes arcos de piedras mientras las rocas más pequeñas orbitaban alrededor como lunas. El y el Ti, Yaonyeula Chepiba Rami GT. La montaña de ceniza de los afligidos se traduce directamente. Bastante poético para un lugar tan devastado, bastante apropiado. Crest dijo el nombre del volcán en cuestión, con los ojos pegados a él como si intentara vislumbrar más allá sin mucho éxito. Después de unos minutos de vuelo constante, el Boiduin disminuyó la velocidad y descendió, ya que su destino estaba a unos cientos de metros frente a ellos. El casco Tech de Liam se despegó sobre su cabeza y dejó que su mirada se dirigiera hacia la base del volcán, donde los cientos de túneles estaban despejados para que los pudiera ver. ¿Por qué nos detuvimos?, preguntó Jack y el posthumano respondió primero ordenándole mentalmente a su Wyvern que disparara un rayo concentrado de energía azul pura a un lugar muy preciso en el suelo. El rayo alcanzó su objetivo, derritiendo el área de impacto. No hay una entrada real, así que estoy haciendo una y no podemos avanzar más en la espalda de Carnifex, dijo Liam antes de saltar. Los dos tetrapterones en su hombro volaron en ese momento exacto. Se escuchó un suave crujido cuando la energía mecánica generada por su caída fue casi absorbida por sus tag boots y se dispersó hacia afuera, en cuanto a los demás también. Bueno, el Boiduin se estaba acercando al suelo a un punto donde era seguro para ellos saltar. Una vez que la bestia de metal y tecnología pura aterrizó, un criópod apareció en la mano izquierda de Liam y comenzó a almacenar el Jack Wadron, mientras hacía esto Jack, sintiéndose aventurero por explorar, no sin antes haber informado a los otros dos. Y así entró en el agujero cavado, Septen lo siguió por orden de Liam, el suelo del túnel inventado estaba paradójicamente frío, y si no lo estaba entonces el calor tendría que ser bastante alto para que el escudo fuera dominado por lo que tenía la libertad de avanzar sin ningún obstáculo y eso fue lo que hizo. Su iris en forma de almendra se dilató para adaptarse a la falta de luz mientras pasaba el dedo sobre la piedra fundida solidificada hasta que llegó al final. Ante él se encontraba una caverna enorme, plantas y hongos que nunca había visto crecían en gran cantidad desde todas las direcciones. Fue un shock para él, esperaba encontrar vida, pero no tanta, incluso había agua. Y no fue solo la flora la que pareció florecer ya que en cuanto dio el primer paso sus orejas se movieron, las criaturas estaban cerca y no tuvo que esperar mucho ya que una se le mostró. Era un víbora lobo más pequeño y brillante de lo habitual, su cuerpo era de color negro ébano y puntos blancos adornaban su cuerpo, lo miró con curiosidad con dos pares de ojos. Luego sus volantes se abrieron en el momento exacto en que un destello de luz brillante explotó en el rostro confundido de Jack y sus ojos muy abiertos. Y el Ti, no eres Ark, y GT, gritó en estado de shock y dolor, su visión se puso blanca y su córnea le dolía hasta un punto que nunca supo que fuera posible. Sentía como si sus ojos ardieran de adentro hacia afuera y no tenía tiempo para procesar nada porque algo se abalanzó sobre su nuca. No entró en pánico al darse cuenta de que su cuello iba a ser mordido por las criaturas que lo cegaron, pero tampoco entró cuando más criaturas saltaron sobre él, abalanzándose sobre él en gran número para compensar su tamaño. No sintió dolor ni resultó herido, lo único que sintió fue el dolor punzante detrás de sus párpados cerrados, la presión donde fue atacado y el sonido de los animales destrozándolos, gruñendo y ladrando mientras se luchaba tratando de no matarlos. Entonces el sonido del aire siendo ionizado llegó a los oídos de Jack con el sonido de un gemido mientras los Viperwolf se dispersaban con miedo de ser asesinados como uno de sus hermanos que estaba tratando de desgarrar la garganta del avatar. Septen estaba volando por encima, su cañón sobre su cabeza listo para disparar a todo lo que se acercara. No sabía que una variedad similar de víboras lobo de las que están debajo de la gran llanura había evolucionado aquí, dijo Liam, mientras cambiaba el criopod que estaba manipulando en su mano por su pistola Tac Fez que usaba para disparar un rayo verde concentrado de plasma a los ojos de Jack. Maldita sea. ¿No se suponía que protegía contra todo daño? Dijo Jack rascándose los ojos que se estaban curando mientras recuperaba la visión progresivamente. No, no hago magia, lamentablemente, y una luz brillante en los ojos de criaturas nocturnas como tú habría dolido en cualquier caso. Algunos ajustes aún podrían ser útiles. Tienes mucha suerte de que pueda curar heridas como esta, de lo contrario, podrías quedar ciego por el resto de tu vida, fue la respuesta del posthumano, su rostro oculto por su visor hacía imposible saber lo que estaba pensando. Sí. Lo siento y gracias, dijo tímidamente el Lolo Eitan de Omatica y con una risita mientras se rascaba la parte posterior de la cabeza.
No parecía un padre de 3 hijos, un militar o incluso un líder, y eso era relajante. Mientras se levantaba, sus ojos se posaron brevemente sobre el cadáver de la víbora lobo. No era una vista agradable, la cabeza y la parte superior del cuerpo habían desaparecido y la herida en la parte restante estaba ennegrecida hasta el punto de que podía confundirse con carbón. Si el tetrapterón estaba un poco fuera de lugar, era un arma aterradora, ya que no le importaba de qué estaba hecho. Me jodí y descubrí, oh poderoso Toruk Makto, pero aprecio tu sacrificio, ahora no necesitaré sentir mis globos oculares derretirse en mi cráneo. La voz sarcástica de Grace resonó desde atrás con una extraña mezcla de lástima y schadenfreude. Y así, después de este pequeño problema, los tres avanzaron por aquellos túneles oscuros donde la única fuente de luz era de origen biológico. En múltiples puntos, fueron atacados por la fauna local, como por una manada de mestizos con colmillos, un tipo de gran depredador que habita el mismo nicho ecológico que los tanatores. Cada vez que sucedía algo parecido, Lien los hacía huir usando el modo aturdidor de su pistola TAC-10. Casi sin que nadie lo supiera, su pequeño grupo estaba siendo seguido y observado por la dueña de 2 penetrantes iris negros parecidos a los de un gato, ocultos tras unas gafas tintadas, que los observaba desde las raíces fosilizadas de plantas como, principalmente, pero no solo, Ometrees. La ágil figura frunció el ceño antes de gruñir, sus 3 buenos caninos habrían aparecido brevemente si no fuera por la máscara sobre su cara y nariz. De su mochila sacó un fino trozo de carbón unido con fibra vegetal a un hueso metacardinal, el más grande de los huesos del dedo índice. Con eso, comenzó a escribir y dibujar un boceto muy básico de lo que estaba viendo y su probable dirección en un trozo de piel. Su escritura no era inglesa, era otra, en su funcionamiento, era más bien un conjunto avanzado y complejo de símbolos similares a jeroglíficos o runas. Al final, escribió su nombre, Layo Suataitan, porque era obligatorio a menos que quisiera ser castigada severamente. O peor. Ir al pozo donde una muerte rápida en una pelea con una bestia era la mejor opción. Una vez hecho esto, Layo enrolló delicada y rápidamente la piel en un pergamino antes de anudarlo y luego lo sujetó al collar de un lagarto de 6 patas muy colorido que estaba sentado pacíficamente en su hombro derecho. Se trataba de un sabibuk macho, una especie que podía crear vínculos iónicos con su pareja, con lo que podían comunicarse a largas distancias y conocer la ubicación del otro, por ejemplo, podían alertar al otro de depredadores. Este estaba entrenado y conocía varios códigos para varias situaciones, como esta. ILT, invasores. Parásitos, IGT, siseo en voz baja con tanto veneno goteando de su voz como lo hizo con el sabibuk ordenándole que enviara un conjunto específico de códigos a su compañero en el campamento principal y una vez hecho esto, le dio la tarea de entregar el mensaje. Su color cambió y se mezcló con la flora antes de alejarse y desaparecer. Ahora su atención estaba de nuevo en los 3 intrusos y las 2 criaturas voladoras metálicas en el hombro de metal. Abajo, 2/3 de los grupos permanecieron completamente ajenos a su acosador y completamente fascinados por este extraño mundo subterráneo. Grace, en particular, se detenía cada 10 metros para tomar muestras de plantas, como una que parecía viva, o para sacar una foto. Era como una niña en una tienda de golosinas. Pasó casi una hora y el suelo estaba agrietado o completamente roto, pero nada se estaba derrumbando, ya fuera por las raíces o por la potente anomalía magnética local. Y muchas de las piedras que flotaban eran objetos muy mórbidos. Calaveras, calaveras Navi, dijo Jack en estado de shock al ver docenas de calaveras clavadas en una estaca de obsidiana, cada una de un tamaño diferente, algunas de ellas de niños literalmente más jóvenes que su hija. Esto le heló la sangre. Pero eso fue solo el comienzo, la estaca era de una artesanía magistral y en ella había una historia grabada en la imagen. Una historia que hablaba de quiénes eran estos Navi y cómo murieron. Su primer pensamiento fue que era un cementerio, uno único, pero aún así, la vista de más estacas de ese tipo con distintos grados de estética lo cambió todo. Al principio, podría haberle recordado a los Samurai y su arte basado en huesos, pero estaba muy lejos de eso, terriblemente lejos de eso. Allí estaba el esqueleto de 3 infantes Navi mezclado con el de varios animales para crear una quimera, una burla de lo que alguna vez fueron, y la estructura de obsidiana en la que estaban mostraba la historia de lo que parecía haber sido un sacrificio. Grace no estaba mucho mejor de su lado, sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa al ver el esqueleto de un niño pequeño con el cráneo roto y la historia dibujada en la obsidiana. El niño fue asesinado, luego comido y puesto allí como una especie de trofeo retorcido. No era una persona propensa a juzgar las costumbres más inusuales de las culturas de los demás, pero aquí. Era difícil no hacerlo y, a medida que observaba más de esas obras de arte, se le hacía aún más difícil. El niño fue devorado vivo en lo que parecía ser un ritual. Ella sentía que la furia aumentaba, pero antes de que pudiera llegar a cualquier tipo de punto de quiebre, un débil grito se escuchó en la distancia y una flecha se detuvo a 1 metro frente a su cara.
Liam la había agarrado antes del impacto en su escudo. Si no lo hubiera hecho, la habría pateado a las profundidades de la tierra y antes de que pudiera maldecir o decir gracias. La armadura Tech de Liam emitió un pulso de energía que se detuvo una vez que su pequeño grupo fue engullido. Era un escudo del que se dio cuenta por el evidente tapiz de hexágonos azules que formaban la burbuja de luz dura que los protegía de la lluvia de flechas omnidireccionales. Orien y Septen, vayan, desgarren y desgarren, son libres de hacer lo que quieran siempre que nadie muera. Ellos atacaron primero, esperemos que aún se pueda. Llegar a un acuerdo, su voz fría y sin emociones hizo eco con la ligera distorsión de su casco que solo se sumaba a los efectos de esas palabras. Mi P@Treon si quieres darme dinero y tener capítulos que tenga terminados con antelación, alrededor de 23. P@Treon. Como usuario, U igual a 60424165. Unos segundos antes. Layo observaba desde arriba al trío de invasores. No dejó de seguirlos ni una sola vez después de enviarles sus mensajes, no había necesidad de esperar para mostrarles el camino a sus hermanos, simplemente dejaba rastros visibles de su paso. Y eso fue lo que hicieron, en muy poco tiempo un grupo de los más competentes cazadores y guerreros que habían sido informados se reunieron para esta emocionante cacería, se movieron dentro de las mortíferas cuevas laberínticas con rapidez y eficiencia pues era algo natural para ellos. No sabía quiénes eran esos tres, solo que eran intrusos que debían ser eliminados y capturados y que eran bastante importantes. Como cualquier buen cazador, no iba a actuar a ciegas, por lo que obtuvo más información de la que envió inicialmente, pero su observación resultó confusa. Al principio, pensó que eran Na'vi muy inusuales, 4 dedos y un pulgar por mano siendo el punto llamativo, pero luego estaba el hombre de metal con los 2 tetrapterones en su hombro completamente blindado en metal brillante y azul brillante. Era alto y grande mostrando que tenía músculos detrás, pero no tenía cola ni lugar para las orejas, lo que la llevó a afirmar que era del demonio. Esta línea de pensamiento también explicaba que los dos Na'vi en realidad no eran Na'vi, sino que solo se parecían superficialmente a ellos, una imitación pálida e insultante de sus semejanzas si Layo alguna vez vio una. En segundo lugar y más importante de todo su comportamiento, eran ruidosos en todas sus formas, su voz fuerte en un idioma que ella no entendía resonaba por todas partes, mientras que su lenguaje corporal era relajado, sus movimientos indiferentes y sus acciones imprudentes más allá de lo razonable, la única hembra del grupo estaba muy por encima de las otras dos en ese aspecto. Era demasiado curiosa para su propio bien, tocaba plantas conocidas por su toxicidad mortal. En general, carecía por completo de cualquier tipo de instinto de supervivencia, para Layo era un completo misterio como no la había matado ya su estupidez. Pero el grupo no era inexperto, arrogante sería el término que usaría para describirlos. Sin embargo, por arrogantes e irrespetuosos que fueran con el peligro, no estaban indefensos, ni mucho menos. El de metal tenía la capacidad sobrenatural de crear objetos de aire como una extraña herramienta de vidrio plateado que disparaba rayos de luz naranja que aturdía y espantaba a cualquier animal o planta que los atacara. Según todos los informes, estaba segura de que él era su líder, estaba mejor equipado y era más grande, sus movimientos estaban controlados hasta tal punto que resultaban desconcertantes. Era el objetivo que había que mantener con vida para mantener su puesto, pero también era el más fácil de mantener en forma con su armadura de artesanía que ella nunca había visto antes, y ella la quería. Él debía ser capturado, una orden directa de la matriarca y el resto no dependía de ella decidirlo, sabía que podría obtener un pedazo de él si era lo suficientemente diplomática. No importa la forma, el mero pensamiento envía agradables cosquilleos por todo su cuerpo, una zona más que las otras. Volvió la mirada hacia los Na'vi que se habían ofrecido como voluntarios, la emoción se desbordaba de sus cuerpos en el aire. Esta noche, un nuevo tipo de carne exótica, estaría en el menú, ya que no desperdiciarían a los que iban a ser asesinados. Sería el mayor de los pecados no respetar sus juegos al no aprovecharlos al máximo. Sin importar lo que eso implicara. Una leve sonrisa se formó bajo su máscara, uno de los muchos significados, pero si una palabra tuviera que definirla, esa sería la palabra peligrosa. Moviendo sus manos llenas de cicatrices y sus delgados dedos, hizo gestos simples pero precisos, su lenguaje de señas, y la voz no hablada se extendió por todos lados. El mensaje era claro, prepárense y ataquen cuando yo los llame. No hizo falta recordarles que romper esa orden conllevaría diversos castigos. Y eso fue lo que hizo el grupo, sus cuerpos preparándose para la emboscada, las cuerdas de los arcos se mantuvieron tensas, las flechas con puntas de obsidiana listas para volar en cualquier momento. En cuanto a los que preferían el combate cuerpo a cuerpo, prepararon sus armas y ajustaron su colocación y posición.
Por desgracia, la excitación había crecido demasiado, y antes de que Layo pudiera ordenar el ataque, uno de los guerreros más apasionados, demasiado cautivado por su pequeño mundo y su sed de sangre, soltó la cuerda de su arco con un grito, y la flecha atravesó el aire hacia su objetivo, la frente del seno botánico. Layo no tuvo tiempo de reaccionar, ni tampoco nadie más que uno, el que vestía de metal, sus movimientos eran rápidos, pasando de un punto a otro en lo que parecía instantáneo. Pero su velocidad solo quedó en segundo plano ante el sonido que sus sensibles oídos captaron de la flecha del tamaño de un perno de ballesta que agarró en el aire al partirse por la mitad. Su cabeza con casco miró al que recibió el disparo antes de girarse directamente hacia ellos, y luego, desde su placa de pecho, una cúpula de luz azul hecha de pequeños hexágonos explotó hacia afuera cubriendo una pequeña zona que abarcaba a los dos avatares en estado de shock junto a él en una especie de burbuja. Layo se quedó mirando con asombro, su cerebro intentaba procesar sin éxito lo que estaba sucediendo. Lo mismo podía decirse de todos los demás.